Bien- bienvenidos todos a la séptima sesión de este curso denominado Los 7 mitos de la historia institucional de Chile. Estamos en lo que es la penúltima sesión, en donde trabajaremos junto a la socia de estudio histórico, Valentina Verbal, el mito, el modelo neoliberal. Como siempre digo, ustedes ya saben el currículum, ya saben que es una connotada historiadora de nuestro país. Sin más preámbulos, bienvenida Valentina. Bueno, muchas gracias por la presentación. No soy una connotada historiadora, estoy empezando, ¿ya? Bueno, vamos al temario. Hoy día vamos a ver el mito del modelo neoliberal. Ustedes saben que la penúltima clase, el sexto mito, porque la primera clase fue la introducción del curso, y como siempre vamos a hacer una descripción general del mito. Después vamos a dar alguna respuesta a qué es el neoliberalismo, y nos vamos a preguntar si es una categoría adecuada de análisis, y vamos a ver lo que dice Pablo Paniagua. Nos vamos a basar en ese texto que está bastante bueno. Después vamos a ver el papel fundacional de Mario Góngora en la construcción de este mito. En cuarto lugar, la síntesis guzmaniana según Renato Cristi, la exaltación del pueblo según Hugo Herrera, que es un autor asociado a la derecha que sigue este mito. Y finalmente mi respuesta final. Voy a hacer una aclaración y voy a pasar un aviso también desde ya. En Libertad y Desarrollo se va a hacer un ciclo sobre la cuestión del neoliberalismo, sobre el concepto de neoliberalismo, que se llama algo así como descodificando el neoliberalismo, no, deconstruyendo el neoliberalismo. Y van a haber 3 sesiones, una que va a estar Pablo Paniagua, justamente que lo voy a citar hoy día, otra en que va a estar Felipe Schwember, y yo voy a estar en otra. No sé si la mía es la tercera, pero bueno, después ya lo voy a mandar los afiches. Y bueno, ¿por qué también hago esta publicidad? Porque ahí yo voy a hablar un poco, algo muy parecido a esta clase, pero voy a tratar de hacerle algunos cambios, y algunos como va a ser más breve que la clase, obviamente, no va a durar 1 hora y media, va a ser una charla de media hora, va a ser mucho más breve, pero siendo más breve voy a agregarle otros autores también. Eso es lo que quería contarles. Quiero agregar a Tomás Mulián, que lo estoy como estudiando, algo les voy a mencionar al pasar, y a Daniel Mansuy también. O sea, en el fondo, y un poco yo sostengo que el padre del mito del neoliberalismo es Mario Góngora, y tiene discípulos, por decirlo así, de derecha e izquierda, o sea, por los dos lados, digamos, no en términos intelectuales. ¿Mm? Hay mucha gente, obviamente, que ha aportado a la construcción del mito. También está Fernando Atrio, obviamente, pero voy a analizar esto porque estos siguen de manera como un poco más cercana a Góngora. Todos citan a Góngora, salvo el único que no lo cita es, al menos en el libro más famoso, Tomás Mulián, en el libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, que es un libro del año 97, que fue el primer libro de izquierda. Bueno, quizá hay otros, pero fue el libro más, por lo menos más conocido, más difundido, donde hizo una crítica como más sistemática al modelo económico, digamos, chileno. Tomás Mulián, que en ese tiempo creo que era militante del Partido Comunista, hoy día es militante de Revolución Democrática. Está un poco más moderado, yo le he visto entrevistas últimamente, más moderado que antes, pero igual es una persona muy de izquierda, digamos. Bueno, eso quería aclarar. Entonces, en realidad, bueno, y además les quiero contar que esta charla que voy a dar en Libertad y Desarrollo también va a formar parte, o sea, digamos, lo que voy a decir ahí lo estoy también llevando al papel, y va a formar parte también de un libro sobre Mario Góngora, que también están invitadas a participar Montserrat y Cecilia, María Cecilia, que están acá como estudiantes del curso, ambas historiadoras, también van a participar de este libro. Después más adelante quizá, bueno, queda una clase, quizás la próxima semana les puedo contar un poco más de esto, que el libro se llama Mario Góngora revisitado, así se va a llamar. Y bueno, y va a ser como a 41 años del ensayo histórico, que ya les voy a mencionar más abajo. Entonces este es un poco lo que voy a hablar hoy día, y lo que voy a hablar en Libertad y Desarrollo lo voy a publicar también en, ¿cómo se llama?, en este libro de Mario Góngora, además de otro ensayo que tengo anterior, que habla un poco más del pensamiento Góngora, sobre todo en la parte como más fascista de Góngora, más corporativista, digamos, por decirlo así. Y también obviamente va a formar parte del libro Los 7 mitos, en el fondo
va a ser como un resumen, digamos, de lo que va a aparecer en Góngora, en el libro de Góngora, va a aparecer el libro de los 7 mitos también, pero voy a tratar de que igual no sean exactamente igual los dos capítulos, para no repetirnos, para no repetirme tanto. Bueno, a ver qué están diciendo en el chat, después de estos anuncios. Bueno, saludos. Ya, Kur dijo, vi la clase anterior muy buena, muchas gracias, ya leí las gracias. Bueno, descripción general del mito, vamos a lo que nos convoca. Bueno, este mito podemos parafrasearlo de distintas maneras. Por ejemplo, la Constitución de 1980 es el documento a través del cual de manera formal se instauró en Chile el modelo neoliberal. O sea, lo característico de la Constitución del 80 es que es como la consagración escrita, jurídica, digamos, del modelo neoliberal. Segundo, el modelo neoliberal fue introducido en Chile a partir de 1973 bajo la influencia de los Chicago Boys. Esto también es importante. Hoy día no vamos a tratar tanto los Chicago Boys, pero también es como una clave, por decirlo así, de este mito. Lo voy a mencionar un poco en la parte de Renato Cristi, pero muy al pasar. También estoy investigando un poco más a los Chicago Boys. Les voy a decir que he estado leyendo un par de libros al respecto. Después, el modelo neoliberal se instauró a partir de una alianza estratégica entre Jaime Guzmán y los Chicago Boys. Esto es lo que se denomina Chicago Gremialismo. Esta es la tesis de Renato Cristi sobre todo. Podría haberlo puesto entre paréntesis, pero bueno, igual lo vamos a ver. Después otra paráfrasis dice, el neoliberalismo que rige en Chile se basa en la mercantilización de la vida, lo que supone la consideración de las personas como consumidores más que como ciudadanos. Esto es típico, esto también aparece mucho en el libro Otro Modelo, que el orden neoliberal es un orden, digamos, donde las personas son meras consumidoras, no son ciudadanas, lo cual eso es un mito, yo creo, obviamente es una, por decirlo así, una simplificación, digamos. Pero bueno, también es parte como de este mito. Otra cosa es, vinculando con la protesta y todo esto, digamos, dice, otra paráfrasis, dice, el malestar de Chile, que tuvo su origen en el movimiento estudiantil de 2011, y que alcanzó su cúspide en el estallido social de 2019, gran causa el modelo neoliberal que obviamente produce la desigualdad, el abuso, etc. Eso lo conversamos también cuando hablamos del mito anterior. El modelo neoliberal ha generado precarización y una desigualdad radical en la sociedad chilena. También eso es como una forma más simple de decirlo. Y aquí tenemos otra que está relacionada con este. Dice, el lema no son 30 años, da cuenta no solo del neoliberalismo instaurado en la historia, sino también del neoliberalismo validado en los gobiernos de la concertación y de la derecha. También, un poco esto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de paráfrasis del mito, obviamente, pero digamos, no vamos a ver todos los detalles de estas paráfrasis, digamos, un poco eso lo quiero decir, por motivos como siempre de tiempo. ¿Qué comentarios podemos hacer? Primero, digamos, voy a hacer una aclaración. Esta clase, lamentablemente, tiene mucho texto, no tiene mucha así como figura, como diagramación. La verdad que no alcancé a hacer eso, por motivo de que estoy bien colapsada en actividades de doctorado, pero también tiene texto porque es importante, o sea, para que vean ustedes lo que piensan los pensadores que han ido construyendo este mito que vamos a ver hoy día. Así que les pido disculpas que va a estar un poquito más, bueno, todas las clases tienen harto texto, tienen harta lectura, citas, qué sé yo funciona así, digamos, pero porque siempre voy analizando las cosas a partir de los debates que se han ido dando, pero esta tiene un poquito más quizás, así que les pido un poquito de disculpas, pero creo que es importante de todas maneras. Bueno, ¿qué comentario primero podemos hacer? El mito del modelo neoliberal, ¿cierto? Es un mito muy importante, un mito que se relaciona de manera directa con la deslegitimación de la Carta Constitucional. Porque precisamente esto es como un poco mi tesis, o sea, el argumento central para poder hacer una nueva constitución, como dije también cuando hablamos de la cuestión del mito de la legitimidad o de la ilegitimidad, no es tanto, o sea, el querer cambiar la constitución no se debe tanto a la ilegitimidad supuesta de la constitución, que es verdad que se ha deslegitimado y también es verdad que se ha ilegitimado origen, aunque yo creo que también se legitimó por un tiempo no tan corto. Casi precisamente por 30 años estuvo bastante, o 25 años al menos, estuvo bastante legitimada. ¿Qué iba a decir? El problema, digamos, es más que nada, la Constitución hay que cambiarla porque encarna el modelo neoliberal. Es un poco lo que yo creo, lo que sostiene, digamos, la izquierda, que ha propiciado los intelectuales de izquierda, digamos, y también de derecha, aunque no diciendo de la manera más directa, han propiciado, digamos, la deslegitimación constitucional. Otra cosa es que normalmente las expresiones neoliberalismo neoliberal tiene connotaciones fuertemente peyorativas. Tienen incluso el carácter como insulto prácticamente. Entonces, pero básicamente se entienden como una forma radical de capitalismo o de liberalismo
que incluso iría más allá de la economía, ¿ya? Y que sería como una especie de forma de vida, por decirlo así, el neoliberalismo, porque penetraría en todos los campos de la vida humana, o sea, las personas serían neoliberales en su vida diaria, por decirlo así. Y sobre todo eso se expresaría en lo que podemos llamar una mentalidad neoliberal, eminentemente egoísta, materialista. El consumismo, por ejemplo, también se toma como parte de eso. El que ha tratado harto esto es Tomás Mulián, justamente, que no lo voy a tratar, pero lo voy a tratar en la charla de Elite. Así, y ahí voy a tratar también a Mansui. Entonces, por eso que también nos va a hacer lo mismo esta clase con la charla de Elite, que yo les voy a mandar en todo caso la invitación en su momento. Va a ser online, así que para que se conecten, o sea, los invito. Después, para los que no saben, LID es Libertad y Desarrollo, que es un centro de estudio chileno de corte liberal. También, como ya vimos, la dimensión intelectual del neoliberalismo se suele atribuir a dos grandes fuerzas. Esto lo vimos un poco antes. Jaime Guzmán, generalmente, que es el padre de la Constitución, se considera el padre de la Constitución, aunque eso es un poco una exageración, y los Chicago Boys, que serían los padres del modelo económico. Entonces, en el fondo, sobre todo Renato Christie sostiene que el modelo neoliberal se construyó sobre la alianza estratégica, podríamos decir, entre Jaime Guzmán, digamos, desde el punto de vista político, y los Chicago Boys desde el punto de vista económico. O sea, estos dos habrían confluido en el orden, digamos, neoliberal, en la construcción del orden neoliberal. Vamos a ver que eso en parte es cierto, por supuesto, pero no es enteramente cierto, o al menos no es enteramente cierto los términos, cómo eso lo explica, la bajada que le da cierto Christie a esa tesis, digamos. Otra cosa es que, bueno, generalmente también los que critican el mito, o sea, los que, perdón, construyen este mito y critican el modelo neoliberal a partir de este mito, generalmente hablan de dos grandes pensadores liberales del siglo XX, ambos economistas, Friedrich Hayek y Milton Friedman, que lo nombramos en clases anteriores, y los ponen como que fueron muy influyentes, por decirlo así, en la construcción del modelo neoliberal o del orden neoliberal. Y la verdad, ahí, bueno, puse una pregunta, pero yo creo que en realidad no fueron tan influyentes. Eso es un tema también a trabajar un poco más, hay que investigar un poco más, pero por lo menos, de acuerdo a unos textos sobre las visitas de Hayek y Friedman, de Leonidas Montes, que es director del Centro de Estudios Públicos, doctor en filosofía, si no me equivoco, o en economía, doctor en economía creo, pero que tiene estudios de filosofía también, él demuestra que en realidad la influencia de ellos no fue tan decisiva. Fue una influencia como más a nivel intelectual, pero no a un nivel político, por decirlo así. Eso también lo voy a tratar un poquito en el capítulo del libro Mario Góngora y bueno, no sé si en la charla de Libertad y Desarrollo, porque ahí no hay mucho tiempo, pero también es importante ese punto. Otro elemento que es interesante también considerar que los intelectuales que han construido el mito del modelo neoliberal no son solo de izquierda, sino también de derecha. Es decir, dicho de otra forma, que la construcción del mito del modelo neoliberal, que es el mito fundamental, es como el corazón de la deslegitimación del orden constitucional chileno, que es un orden, recordemos, subrayemos nuevamente, que no viene solo de Pinochet, sino que también se ha ido construyendo, digamos, en la época de la democracia, o sea, de los gobiernos de la concertación. También han participado intelectuales de derecha. Y los casos más, yo diría, emblemáticos son Hugo Herrera y Daniel Mansur, que son los casos que yo como que he estado estudiando, ya los trato un poco en mi libro La derecha perdida, pero después, a partir de escritos posteriores de ellos, ya lo he seguido tratando un poco más. Eso, hoy día no voy a ver a Mansuy, pero les voy a hacer un comentario breve quizá de él, si es que me lo acuerdan o si es que me lo preguntan al final. Y bueno, también finalmente se utiliza la expresión neoliberal o neoliberalismo para referir una supuesta retirada del Estado en materia social, que eso lo vimos harto también en el mito del Estado social. Pero hoy día vamos a volver un poquito más. Como que gracias al modelo neoliberal, o a partir de este modelo, el Estado se habría retirado, se habría renunciado. Y Chile incluso se dice a veces, se habría conformado como un Estado mínimo, incluso se dice. Cosa que es totalmente falsa, porque el concepto de Estado mínimo se refiere a un Estado guardián meramente, o sea, un Estado que solo cumple dos funciones, básicamente, la función de justicia y la función de seguridad, pero no tiene Ministerio de Educación, no tiene, o sea, imagínense, Chile tiene organismos sobre, por ejemplo, no sé, la discapacidad, organismos sobre ancianos, organismos de los niños, organismos a favor de las mujeres, o sea, organismos sobre arte. O sea, Chile para nada es un Estado mínimo, o sea, es un Estado bastante grande que abarca muchas materias y cumple muchas funciones muy diversas.
y funciones que no son, por decirlo, esenciales necesariamente. Pero bueno, pero eso también lo vamos a hablar un poco en parte, vamos a ver un poquito sobre eso. Pero se dice mucho de eso. Bueno, cuando yo escriba el libro, ustedes comprenderán que voy a buscar citas más precisas, no sé, porque esta frase yo la he escuchado, Chile es un estado mínimo. Además voy a hacerme mucho también, voy a, en las actas del proceso constituyente, voy a tratar ahí de sacar cosas interesantes de lo que han dicho los constituyentes, cómo han descrito, digamos, el modelo chileno, etc. Y todas, bueno, todos los mitos que hemos ido, voy a alimentar un poco con eso también, no solo con intelectuales, pero como el proceso está en curso, no he tenido tiempo de entrar a ver detalladamente. Piensen ustedes que las sesiones, generalmente hay sesiones, incluso hay videos, que duran, no sé, a veces 15 horas, digamos. He llegado al video, o los más cortos son de 3 horas, 4 horas. Entonces ese tiempo no lo he tenido, obviamente por razones de trabajo del doctorado, pero ya cuando escriba el libro me voy a dedicar como en el verano un tiempito exclusivo a eso, y ahí voy a meterme a la acta y a eso, porque incluso esas reuniones están ya, creo que están transcritas, o por lo menos se están transcribiendo. Bueno, vamos como al segundo punto, en realidad, que es el primero más de orden sustantivo, que es el neoliberalismo. Es una categoría adecuada de análisis, y ahí voy a referirme sobre todo a lo que dice Pablo Paniagua, que resume muy bien el tema. Paniagua, en un libro sobre el estallido social, que salió el año pasado, si no me equivoco, lo voy a recomendar también en la próxima clase, porque lo voy a citar también en la próxima clase, tiene un capítulo que es muy bueno, que habla sobre este tema, el tema del neoliberalismo, si el concepto, sobre todo trata mucho si el concepto es un concepto útil o no útil, etc. Y él dice, por ejemplo, en el debate público se arguye que el supuesto imperio del modelo neoliberal se expande sin límite, dejando a los ciudadanos indefensos, sometidos a las lógicas del mercado desregulado, donde el Estado se ve reducido al mínimo. Ahí está poniendo también eso del Estado mínimo, casi sin un rol que jugar en la sociedad. Es un poco, es una paráfrasis del mito del modelo neoliberal que él está haciendo, que es bastante correcto. O sea, yo les digo, no me va a ser muy difícil encontrar citas de incluso académicos y de los constituyentes que digan esto mismo, ¿no? Que Chile es un estado mínimo, que no tiene ningún rol en la sociedad, prácticamente la gente está tirada en la calle. Yo he escuchado, o sea, he leído gente que dice que, no sé, con este modelo los pobres se mueren de hambre en las calles, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué dice después? Esto es como una descripción del mito. Después dice, el concepto de neoliberalismo puede ser utilizado más bien como un subterfugio retórico para vilipendiar y desestimar cierta idea, o sea, como un insulto, a través de una caricatura, esto es importante, caricatura que aquella misma posición construye el adversario, haciendo más fácil el desestimarlo o ridiculizarlo. Un hombre de paja o Straumann. O sea, en el fondo es como un hombre de paja, una caricatura sobre el modelo económico y social que tiene Chile, y político también en parte. Eso también es importante, o sea, ha sido más bien como un arma arrojadiza o caricatura política que una categoría seria de análisis, por decirlo así. Ahora, también otra cosa, que lo anterior no implica, dice Paniagua, lo estoy siguiendo a él, estoy súper de acuerdo con lo que dice, por eso lo estoy siguiendo, que no se pueda tratar de entender qué es lo que los intelectuales quieren decir cuando usan el concepto. O sea, tampoco hay que decir, este concepto es una cabeza de pescado, no lo tomemos en cuenta, es poco serio. Yo creo que eso también es malo. Y estoy de acuerdo, hay que estudiar el concepto desde un punto de vista, como diríamos, etnográfico, o sea, qué es lo que el otro, en este caso el intelectual de izquierda, entiende por el concepto, porque este concepto ha sido clave para la legitimación del modelo, entonces tenemos que hacernos cargo también de este concepto. Por ejemplo, qué es lo que dice el otro modelo sobre esto. Pero yo lamentablemente no voy a tratar el otro modelo porque lo traté un poco, bueno, no traté el otro modelo, pero traté un poco el pensamiento de Atria la clase anterior. Para no repetir. Bueno, pero en general sostienen, por ejemplo, Atria en el otro modelo y otros, o sea, los otros autores, que es un tipo particular de capitalismo, todos los criterios de asignación de los recursos, el criterio social deben necesariamente supeditarse al criterio económico, todo basado en lo económico, lleva la lógica mercantil, el neoliberalismo, digamos, a campo de la vida en que el mercado antes no actuaba, es como lo que se llama la mercantilización de la vida, que es toda la vida está regida por el mercado. Nosotros nos levantamos en la mañana, estamos regidos por el mercado. En cierta medida un poco verdad, pero también no podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Si el mercado es la sociedad intercambiando, es la sociedad cooperando, digamos. Entonces, para mí, digamos, el mercado en sí mismo, o por lo menos per se, no es una esclavitud. Puede, por supuesto, pueden existir abusos en el mercado, pero eso no significa que el mercado en cuanto tal sea un sistema abusivo, digamos, o sea un sistema como una suerte de esclavitud. Ya un poco lo conversamos la clase anterior.
Bueno, hay dos acepciones fundamentales sobre el concepto de neoliberalismo. La primera dice, digamos, que el neoliberalismo se refiere a la expansión del mercado a todos los campos de la vida, lo que se suele llamar, ¿cierto?, la mercantilización de la vida. Y esto, como que el mercado es el punto de referencia fundamental, todo está subordinado al mercado, y también se relaciona con esta idea de que la solución es privada a problemas públicos, que era un lema, de hecho, de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo en los años 90 tenía este lema, soluciones privadas a los problemas públicos. Y siempre se saca este lema de Libertad y Desarrollo como también como un ejemplo de lo que es el neoliberalismo. Creo que Atria lo utiliza en algunos de sus libros. La excepción, la segunda, dice que Chile sería la Norcorea del capitalismo. O sea, como el régimen más extremo, digamos, en términos de falta de regulaciones. ¿Y con esto qué se quiere decir? Que Chile justamente es un país altamente regulado, donde el Estado no interviene, donde hay un Estado mínimo, no hay reglas, no hay normas, casi como una anarquía comercial, digamos, sería Chile. O una tiranía del mercado. Y ese término lo utiliza Paniagua. Y ese término, tiranía del mercado, lo utiliza también Renato Cristina, un libro reciente que salió el año pasado, que no lo voy a citar acá porque no lo tengo acá, pero que más o menos repite lo mismo. Yo lo alcancé a leer en Chile a la rápida, lo ojeé, digamos, cuando estuve el año pasado, como por 2 meses. No, estuve 3 meses, pero lo alcancé a leer como al final, un poco antes de venirme. Pero son ensayos nuevos, entre a debatir con otras personas, que sé yo, es interesante el libro en todo caso. Pero la tesis de Christie ya está más desarrollada en libros anteriores, sobre todo en un libro sobre Jaime Guzmán, que es el que vamos a citar más que nada. Bueno, asociado al anterior, el régimen neoliberal establecería áreas de la vida humana inmunes, perdón, un régimen no neoliberal, que por ejemplo para el otro modelo sería lo que llaman el régimen de lo público. La idea, digamos, de ese régimen es establecer áreas inmunes al mercado, o sea, áreas donde el mercado no puede entrar, lo que Michael Sandel llama lo que el dinero no puede comprar, como por ejemplo educación, salud y previsión. O sea, lo que dice Atria y todos los otros autores del otro modelo es que la sociedad tiene que tener áreas, ¿cierto?, donde el mercado no entre. Porque, entonces, pero uno se pregunta, ¿por qué el mercado no puede entrar? Bueno, uno podría decir, bueno, porque tiene que existir áreas donde prime la solidaridad y no el mero egoísmo, etc. Pero ahí hay un tema, ¿por qué necesariamente el mercado se entiende por egoísmo y no se entiende como colaboración? No me voy a meter en eso ahora, pero el mercado en realidad, por ejemplo, para Ludwig von Mises, en su libro La acción humana, el mercado es un sistema de cooperación, digamos, social, moderno. Y además tiene la característica, lo cual tiene un componente como moral, por decirlo así, de que las personas no necesitan estar de acuerdo en los fines morales de su vida, si pueden cooperar aunque tengan fines distintos, fines morales distintos, o sea, proyectos de vida distintos, digamos. Y cooperan, digamos, no estando de acuerdo en sus concepciones de la vida o en sus concepciones del bien, etcétera, pero igual pueden cooperar, pueden complementarse, por decirlo así. En cambio, cuando el Estado establece fines colectivos, únicos, las personas, la idea es que todos estén de acuerdo en los mismos fines. Esa es la diferencia. Entonces, por eso moralmente, una sociedad de mercado, más que una sociedad basada en el Estado, en cuanto que el Estado sea el eje de la sociedad, no es que no tenga que existir el Estado, el liberalismo cree en la existencia del Estado, pero si el mercado se limita al máximo y donde prima mucho más el Estado, al final lo que ocurre es que las personas someten sus fines a un fin colectivo. O sea, tienen que renunciar a sus fines propios a partir de someterse, digamos, o sea, a un fin colectivo impuesto por el Estado. Entonces eso también es un tema que no me puedo meter ahora, pero lo menciono. Entonces, por ejemplo, en el fondo lo que dice Paniagua es, si se saca del mercado a la educación, porque siempre se dice partamos con la educación, ¿por qué no se puede hacer lo mismo o incluso a la salud? Porque siempre se menciona la educación, la salud y la previsión. Pero Paniagua se pregunta, ¿por qué no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con la vivienda, la alimentación y el vestido? Bueno, y lo que él dice que no hay un criterio lógico o sea, no hay como una especie de, ¿cierto?, que separe tajantemente la área de la vida en que entra el mercado y otra área de la vida en que no debería intervenir. O sea, ¿cómo se determina eso? Digamos, no, es como muy arbitrario, por decirlo así. Ahí hay una cita que no la voy a leer, o sea, es lo que él llama la demarcación moral. No queda claro en ninguna parte cuál es la demarcación moral, dónde debe intervenir el mercado y dónde no debe intervenir. Es como muy arbitrario. Ahora, lo que hay que entender, sí, como una nota, esto es una nota propia, no lo dice Paniagua, es que realmente la izquierda actual, sobre todo la que está en la Convención Constitucional, siendo mayoritaria, siendo hegemónica, no es que crea que el mercado no debe intervenir en los derechos sociales como educación, salud, incluso vivienda, sino que en realidad no debería intervenir en nada prácticamente.
o sea, incluso las mineras deberían ser estatales, las forestales, la agricultura, todo debería estar controlado por el Estado. Y si uno ve el texto del borrador, que yo lo estoy empezando a leer, lo tengo que terminar de leer este fin de semana porque tengo que dar como una charla, digamos, es una constitución, perdonen que exagere, pero es totalmente estatista, o sea, es toda la esfera de la vida, así como ahora se dice que están bajo el mercado, ¿cierto? Están subordinadas al mercado. Acá en la Constitución, en el proyecto, toda la esfera de la vida están subordinadas al Estado. Es bien radical, digamos, en ese sentido. Todo está regulado por el Estado con mucho detalle, tiene mucha cuestión, muchos fines colectivos, bueno, una constitución muy, digámoslo así, como antiliberal, no sé si decir totalitaria, porque eso también tiene como otras connotaciones, pero en un sentido sí es totalitaria, en el sentido que se mete como en aspectos de la vida privada, con mucho detalle, en ese sentido. No quizá en un sentido político que establece una dictadura, pero sí en ese sentido meterse, de limitar mucho la vida privada, sí tiene ese componente totalitario en el sentido como que se mete en todo. Bueno, y ahí dice, Paniagua dice, de hecho, los límites de los mercados y la supremacía de los jurídicos eran ya ampliamente, ahora me acordé, no voy a leer esta cita porque en realidad la idea es como simple, se puede resumir. Lo que él dice, Paniagua, es que en el fondo necesariamente el mercado necesita de una regulación jurídica. O sea, no es cierto que, comillas, los neoliberales, que los partidarios del mercado, crean de que el mercado funciona sin regulación. El mercado tiene que tener regulaciones. Incluso por eso existe el derecho privado, incluso el derecho comercial, etcétera, que regula, etcétera. Hay regulaciones, por ejemplo, anti-monopolio, todo eso y un montón, y hay delitos económicos. O sea, nunca los autores liberales como Hayek, por ejemplo, Friedman, han dicho que no tienen que existir regulaciones contra el mercado. Eso es una caricatura, digamos. El punto es que son regulaciones que apuntan a fortalecer el mercado, o sea, son para favorecer el mercado, por ejemplo, atacar las medidas en contra de la competencia, etcétera, ¿cierto? Pero no son regulaciones en contra del mercado. Y en el fondo, cuando a los partidarios de este mito, o sea, los que construyen el mito del modelo neoliberal, dicen que el mercado no tiene, o sea, el modelo neoliberal impone una desregulación del mercado, no es que estén diciendo que no haya normas, en el fondo lo que están diciendo es que las normas permiten el desenvolvimiento del mercado, y para ellos la regulación sería la limitación o como reducción al mínimo, o por lo menos en gran medida del mercado. Es como sacar al mercado de la vida, en el fondo. Eso sería como regulación para ellos. Es un poco el tema, pero es un mito por eso esto es parte del mito del modelo neoliberal, que el neoliberalismo, lo que llaman neoliberalismo, sería como un proceso de regulación del mercado. Otra pregunta, ¿es verdad, digamos, que el Estado está ausente? O sea, que hay una retirada del Estado, como decíamos delante. Bueno, acá hay otra cosa interesante que Paniagua demuestra con datos duros que esto es falso, digamos. Bueno, y por ejemplo, dice, entre 1990 y 2015 el gasto público en Chile se ha quintuplicado. Esto no implicaba una mejora en la entrega de los servicios por parte del Estado, agrega él. Después dice, de acuerdo a la DIPRES, que la Dirección de Presupuesto, el gasto público alcanzó un 28,7% en 2020. Se trata del mayor nivel en los últimos 30 años. Bueno, y esto es un gasto público, hay que decir, mucho más que lo que ocurrió después de la Carta de 1925, que era un 14,9. Entonces ahí me faltó como la fuente, pero eso lo saqué de un libro de José Pablo Arellano, que habla del gasto público a lo largo del siglo XX. El gasto real del Estado, otro dato, en materia social por persona se ha multiplicado en un 500% desde 1990. Esto implica que este gasto ha aumentado a tasas más altas que el nivel de crecimiento de la economía, dice Paniagua. Otro dato, es el país que tiene más ministerios en el marco de la OCDE. Hoy tenemos 24 ministerios, ahora se está hablando de un ministerio de indígenas, de asuntos indígenas, y en solo 10 años, es decir, entre 2007 y 2017 se crearon 5 ministerios. Imagínense que antes se creaba un ministerio, no sé, como cada 50 años, antes, digamos, del 73, o cada 30 años, no sé, quizás estoy exagerando, pero no sé, para crear un ministerio era muy raro, digamos, que se creara un ministerio. 10 subsecretarías, 9 servicios públicos y 2 superintendentes. 5 ministerios y toda la otra cantidad de organismos que estamos mencionando ahí. Ahí habla también de cómo han aumentado los funcionarios del Congreso Nacional, de posee, por ejemplo, un país que tiene 18 millones de habitantes, si no me equivoco, más de 1 millón de funcionarios públicos,
y con un crecimiento del 45% en la última década. El Estado chileno posee el control total o parcial de 38 empresas públicas, ENAP, Poder, Conami, Estado, Correos de Chile, etc. Bueno, yo agrego como nota de aprobarse la nueva constitución, esto aumentará muchísimo más. No tengo la estadística, no sé si alguien la tiene, de cuántos organismos crea el borrador constitucional, pero tengo entendido que son como 30 o 40 organismos públicos. Imagínense, o sea, es una cuestión increíble, o sea, y algunos incluso van a poner plazos para que se creen rápido. Entonces, bueno, digamos, si se aprobara la nueva constitución, esto aumentaría pero radicalmente, o sea, quizás sería se triplicaría quizás, no sé, o más que duplicaría. Otra cosa que dice Paniagua es que Chile es un país muy legalista. Entonces, bueno, y esto también demuestra que no es cierto que Chile no esté desregulado, sino que Chile es un país donde la economía y en general es un país muy, muy legalista. Y eso también lo trata Ignacio Briones, que tiene un artículo al respecto, que lo cita acá Paniagua, que fue ministro de Hacienda de Piñera, para los que no saben. Él trata, digamos, este tema de la sobreregulación y además regulaciones que son como, por decirlo así, digamos que no se complementan, o sea, regulaciones como incoherentes, por decirlo así. Eso ocurre mucho. Por ejemplo, Briones dice: nuestro entramado legal es una maraña regulatoria difícil de navegar. Soy un convencido que el tema de la política regulatoria es probablemente el principal desafío que tiene Chile. Eso creo que él lo dijo antes de ser ministro en una de estas congresos de los empresarios. Bueno, y ahí cita la cantidad de leyes que Chile tiene, que son un montón, etc. Bueno, eso sería con respecto al concepto de neoliberalismo. Ahora vamos a como un poco más a lo que nos convoca, que es el papel fundacional de Mario Góngora en la construcción del mito. Bueno, Mario Góngora, que es uno de los más famosos historiadores chilenos, murió en 1985 en un accidente, lo atropellaron, un motociclista lo atropelló. Fue un gran historiador chileno, pero también, que este es un tema que yo he estado estudiando, tengo 2 artículos académicos sobre Góngora. Fue, digamos, un pensador político, y sobre todo lo fue con su libro Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en nuestro siglo XIX y XX, publicado en 1981. Este libro generó mucho debate. Bueno, el primer paper que yo tengo, que se llama Mario, no me acuerdo, se me olvida ya, pero es como habla de los debates sobre Mario Góngora. Y ahí yo explico un poco todo lo que se debatió, o sea, la esencia, digamos, de los debates sobre Góngora al principio, cuando salió el libro, y después los debates que han salido últimamente, sobre todo en torno a un libro que se llama Mario Góngora, el diálogo continúa. Bueno, les voy a confesar anecdóticamente, que creo que lo dije antes en realidad, que, bueno, cuando yo llegué a la biblioteca acá, o sea, llegué a mi universidad, la FIU acá en Miami, lo primero que hice fue a la sección chilena y encontré este libro de Mario Góngora, la sección de los libros sobre Chile, y ahí yo no lo conocía el libro, curiosamente, bueno, porque también me acuerdo que el último año salió como 2 años antes, lo había escuchado, quizás no lo conocía, y lo leí, porque todavía llegué como 2 semanas antes y tenía tiempo. Y lo que me sorprendió de ese libro es que todos los autores en general, todos prácticamente, y con muy pocos matices, salvo un artículo de Alejandro San Francisco, tienen una visión tienen, bueno, en ese libro, Mario Góngora, el diálogo continúa, una visión muy complaciente con Góngora, como muy a favor, con muy poca crítica, etc. Y eso como que me causó como impacto, porque yo ya hace tiempo que sabía que Góngora era un autor muy antiliberal, y me producía mucho ruido, digamos, por eso. Pero no lo había trabajado, no había metido en él, y ahí como que leer ese libro me produjo como, siempre, bueno, pasa eso, esto como que hay que responderlo, o sea, como que hay que empezar a meterse en esto, no puede ser que, digamos, esté como tan arriba en un pedestal Góngora, y bueno, yo creo que es un autor, digamos, complejo, por decirlo así, o sea, que yo creo que, voy a decirlo así crudamente, yo creo que ha hecho mucho daño, digamos, en términos intelectuales. Es duro, pero bueno, voy a tratar de demostrar un poco. Bueno, ¿cuál es la tesis de Góngora? La tesis es que a lo largo de la historia de Chile el Estado crea la nación, o sea, el Estado ha creado la nación. Él entiende la nación en el fondo como un poco la sociedad, pero también la identidad colectiva de la sociedad. Las costumbres, las tradiciones, cómo son las personas y los valores, etc. Y en el fondo lo que él dice es que bueno, en ese libro, El ensayo histórico, sobre todo en el último capítulo, hace una crítica muy dura en contra del régimen militar por haber introducido el neoliberalismo. De hecho, él usa la palabra neoliberalismo.
Probablemente no es el primer autor que usa el término neoliberalismo, pero yo no he encontrado otro autor anterior a Góngora que lo use. Y en todo caso, no creo que sea un autor muy importante, quizás algún académico, pero más un paper así como en una revista indexada, pero a nivel así como más masivo, yo creo que Góngora fue el que introdujo o masificó el concepto, por decirlo, el neoliberalismo en Chile, que no es un concepto chileno en todo caso, viene de afuera y se utiliza a nivel internacional, pero como que él lo introdujo en Chile. Y otra cosa derivada de lo anterior, y por eso él critica la introducción del neoliberalismo en Chile, en el régimen militar, es que, ¿por qué él critica eso? Porque él dice que con el neoliberalismo el Estado deja de crear la nación. ¿Por qué? Porque deja que la nación, se permite, digamos, que la nación en el fondo sea creada por las personas crean la nación. Reitero, la nación es como la sociedad, pero entendido de un punto de vista más normativo, más valórico, por decirlo así. Entonces, él dice, digamos, de que con el modelo neoliberal introducido por Pinochet, los Chicago Boys, etc., ataca mucho a los Chicago Boys, el Estado renunció a su función histórica, tradicional de crear la nación. Y se trata de imponer por una vía constructivista, digamos, él dice, o sea, de arriba hacia abajo, a través de una planificación, una mentalidad, digamos, ajena a la cultura chilena, que es la mentalidad empresarial o capitalista. O sea, dice, o la cultura empresarial o capitalista. Dice que Chile no tiene tradicionalmente una cultura capitalista o empresarial y que aquí se trató de imponer. Como de la nada, como algo inédito, etc. Bueno, esta tesis ha penetrado pero mucho en muchos intelectuales, es muy citado Góngora, y digamos, dicho de manera más vulgar y a veces sin citarlo, es lo que generalmente se dice, como que de manera revolucionaria, de la noche a la mañana, se impuso un modelo neoliberal, una cultura empresarial, el consumo, como si esas cosas no hubiesen existido antes en Chile, o sea, prácticamente como si antes hubiésemos vivido una sociedad siempre totalmente estatista, cosa que no fue así necesariamente. El siglo XX fue más estatista, como ya lo vimos en su momento, pero tampoco fue una sociedad totalmente estatista, y además omite sobre todo el siglo XIX, que fue bastante liberal, digamos, en términos económicos. ¿Mm? También otra cosa es que distorsiona mucho a Friedman, a Hayek y a los Chicago Boys, y de hecho dice que Friedman y Hayek son los padres de los Chicago Boys. Él introduce a estos autores como los grandes pensadores que habrían influido sobre los Chicago Boys. Bueno, él utiliza, a ver, acá yo voy a hacer un paréntesis, es un autor que yo he seguido mucho, que se llama Stephen Holmes, un filósofo norteamericano, que él ha como popularizado, por decirlo así, en la academia, tiene un libro que se llama Anatomy of Antiliberalism, que Anatomía del Antiliberalismo, ¿cierto? Y él ha estudiado una categoría que estaba poco estudiada, pero que es muy importante, dice él, que es la categoría de antiliberalismo. ¿Ah? Que es una categoría, digamos, que está presente tanto en la izquierda como en la derecha, aunque en ese libro él la analiza más bien desde el punto de vista de algunos intelectuales de derecha, sobre todo fascistas y comunitaristas. Por ejemplo, como Carl Schmitt, comunitarista, por ejemplo, como McIntyre, etc. Que son autores más bien de derecha. Pero también la caracterización que él hace del antiliberalismo, que lo voy a ver ahora brevemente, aplica también para intelectuales de izquierda. O sea, esta forma de referirse al liberalismo están presentes en estos intelectuales. Y él dice, bueno, él señala varias características del antiliberalismo, de este concepto, pero yo voy a recoger tres que son las que creo que son más como importantes, porque las otras como que de alguna manera están subsumidas en estas tres, por decirlo así. Primero, siempre los antiliberales, dice ¿cómo se llama? Holmes, tienen como un sentimiento de decadencia cultural, como que el mundo se está acabando, la cultura occidental está en decadencia, y siempre atacan a la modernidad. ¿Ah? Y a veces también atacan el liberalismo como representante de la modernidad, como un hijo de la modernidad, por decirlo así. Otra cosa que está vinculada con la anterior, porque la decadencia se produce por un elemento que es lo que el mismo Holmes llama el mito del atomismo social. De hecho, él utiliza el término mito a propósito de los mitos, que es que en la tesis, digamos, que dice que el liberalismo propicia la existencia de vías aisladas, de vías egoístas, o sea, una sociedad donde las personas no cooperan, no son solidarias, etc. Cosa que es un mito, dice Holmes, porque lo que caracteriza el liberalismo es la asociatividad, el intercambio, la organización social, etc. De hecho, toda la sociedad civil se basa en el derecho de asociación, que viene del liberalismo, etc. El mismo mercado, un sistema de cooperación. Bueno, y esta crítica está muy presente, dice él, tanto en autores comunitaristas, por ejemplo, McIntyre, lo nombré,
y autores fascistas como Giovanni Gentile, ya que era como el filósofo del fascismo italiano, y también Carl Schmitt, que entre paréntesis, como vimos, no sé si en la clase anterior, creo que sí, es un autor que ha sido rescatado, un autor fascista, digamos, que ha sido rescatado por la izquierda, por ejemplo, por Chantal Mouffe, ¿cierto? Y otra crítica, que también está vinculada con lo anterior, porque se vincula con esto del egoísmo, etcétera, que las personas vivirían vida aislada, es la mentalidad economicista, que el liberalismo tendería a una mentalidad economicista, que todo se basaría en lo económico, en el egoísmo, etcétera, sin tener un criterio, sin creer en el bien común, etcétera, sin tener una concepción como de la polis, por decirlo así, de la política. Por eso se dice, bueno, que muchas veces también se dice por eso que el liberalismo no es político, porque no tiene una concepción de lo colectivo, cosa que también es falso. Eso yo también, sin falsa modestia, lo refuto un poco en el libro La derecha perdida. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que estas categorías, estas características del antiliberalismo, estas características del liberalismo levantadas por los antiliberales, o estas caricaturas, podríamos decir en realidad, del liberalismo, que utilizan los antiliberales, desde mi punto de vista son las mismas características que se dirigen en contra del neoliberalismo. O sea, en el fondo el antiliberalismo es el pensamiento de quienes construyen el mito del neoliberalismo. No sé si me sigue un poco la idea. O sea, podemos recoger estas mismas características del antiliberalismo de autores que no utilizaban la categoría neoliberal porque obviamente no existía, pero los mismos discursos que ellos tenían en contra del liberalismo, dichos de otra manera, a veces de manera más vulgar, etcétera, son los mismos que tenían estos autores, digamos, como Carl Schmitt, como, bueno, McIntyre, que es un autor un poco más reciente, Gentile, etcétera, y muchos más que nombra ahí, también autores del siglo XIX, etcétera, que nombran ese libro, que se lo recomiendo. También está en español ese libro, pero yo tengo la edición en inglés, pero está también, por si acaso, en España, creo que, no me acuerdo, pero una editorial bien conoce. Para que igual lo busquen por si lo quieren comprar por Amazon, es una joya de libro realmente, aclara muchas cosas. Ahí tenemos a Holmes, yo creo que ahí está más joven, ahora yo creo que está un poco más mayor, y ahí está el libro, la edición en inglés, que es una edición ya de varios años, del año 96. Bueno, entonces estas tres características se pueden ver en Góngora, y se pueden ver también estas características del antiliberalismo en todos los autores que siguen a Góngora. De hecho, en este capítulo que yo estoy escribiendo, que en el fondo está basado en esta clase, en este PPT, y que va a ser la base de la ¿cómo se llama?, de la presentación de libertad y desarrollo, yo voy demostrando que en todos los autores se dan estas tres características. Y obviamente de manera con matices, de manera diferenciada, en algunos se llama una que otra, lógico, todos esos matices yo los voy tratando de hacer. Tampoco digo que todos siguen al pie de la letra a Góngora, digo que tienen coincidencias, pero algunas diferencias, lógicamente, pero en general tienen estas tres características. Y por ejemplo, en Góngora, si uno lee el primer párrafo, así parte Góngora, dice: los ensayos sobre el Estado Nacional Chileno que he reunido en este volumen, él dice ensayos como en plural, pero el libro se llama Ensayo en singular, tuvieron su origen en los sentimientos de angustia, lo puse con rojo, y de preocupación de un chileno que vivió la década de 1970-1980, la más crítica y grave de nuestra historia. O sea, la década del 70 y el 80, él vivió hasta el 85, donde se introdujo el neoliberalismo, que es lo que él está criticando, digamos, en el libro, es la más crítica y grave de nuestra historia. O sea, es lo peor que existió en la historia de Chile. Ayúdame usted, compadre, digamos. Obviamente hubo una dictadura, yo eso lo critico, pero ojo, el punto acá es que a Góngora no le interesa que haya una dictadura. O sea, Góngora jamás habla del tema de los derechos humanos, de que hay una dictadura, porque Góngora no creía en la democracia. Lo que a él le interesa y le preocupa es que se está introduciendo el neoliberalismo, eso es lo que a él le importa. No ataca el tema de que, no, bueno, dicen algunas entrevistas que igual, como que la democracia hay que aceptarla, pero muy así como a regañadientes, por decirlo así. Pero en su obra nunca hay una defensa de la democracia, y por el contrario, hay una crítica, y sobre todo también cuando era joven. Y ahí dice que el Estado ha sido la matriz de la nacionalidad, en el fondo que ha creado la nacional, también en los siglos XIX. Entonces Góngora sostiene que el neoliberalismo impulsado por el régimen militar habría implicado el abandono de la misión del Estado de crear la nación, porque la economía libre de mercado conduciría a que la sociedad, ¿cierto?, pierda como un horizonte de sentido, como un sentido colectivo, ¿cierto?, al cual todos tendrían que someterse. Y bueno, y ahí señala que, al final, no voy a leer esa cita porque es bien conocida, que sin embargo, el valor al golpe de Estado del 73, por sobre todo la declaración de principio, en la que, dicho sea de paso, habría participado Jaime Guzmán, creo que también el padre Osvaldo Lira, porque fue una declaración como corporativista, por decirlo así, no fue liberal, pero después él dice, digamos, que el régimen militar abandonó
esa concepción corporativista original para pasarse, digamos, a una concepción liberal, o neoliberal más específicamente. Bueno, entonces la pregunta es, la cultura hispana y chilena, en realidad me faltaron ahí como los signos de interrogación, eso quería poner con signo de interrogación, pero bueno. Dice Góngora, no se trata solamente de crear, esto en un artículo anterior, que en realidad es del año 66, yo puse 87 porque esa es la fecha en que se recopiló en un libro de ensayos de Góngora. No se trata solamente de crear un grupo que persiga el lucro a través de la empresa, dice, sino que además añade es necesario formarse una convicción de la legitimidad de su existencia y una creencia en la eticidad y valor de ese género de vida. Para Góngora, la cultura empresarial no formaría parte de la identidad chilena, y eso lo dice en el año 66, y lo dice incluso criticando el social cristianismo de Frei Montalva, el gobierno de la democracia cristiana, que dice que es un gobierno, en ese tiempo no usaba el término neoliberal, sino neocapitalista, dice. O sea, esta crítica al liberalismo económico, digamos, de Góngora, es muy antigua, de hecho, viene desde su juventud, pero de manera más sistemática, ya está en el año 66, cuando critica, digamos, al gobierno de Frei Montalva. Y bueno, eso sostiene que la cultura empresarial no forma parte de la cultura hispanoamericana de corte católico, que sería, digamos, una cultura más basada digamos, en la idea de una sociedad no individualista, donde las personas cumplen funciones a partir digamos, de una concepción orgánica de la sociedad, donde cumplen funciones como por nacimiento, digamos, valora mucho la sociedad basada en los gremios, entonces no puede existir plena libertad, todos tienen que estar, por ejemplo, sometidos a ciertas corporaciones. Por ejemplo, critica mucho de la Constitución del 80, él no analiza tan al detalle la Constitución, pero al pasar dice algunas cosas de la Constitución, pero una cuestión que critica la Constitución es que establece la libertad de asociación, perdón, la libertad de asociación en los colegios profesionales. O sea, él no cree en la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque es corporativista. El corporativismo se basa en la idea de que no tenemos libertad de asociación, sino que por nacimiento o por el hecho de decidir ejercer una profesión, nos tenemos que obligadamente asociar a una corporación, ¿ya? Bueno, y él dice que la cultura empresarial o el neoliberalismo es utópico, es constructivista, porque se impone, digamos, de arriba hacia abajo, no sería algo como espontáneo, etc. Cosa que no es así. O sea, al final es todo lo contrario. Si el Estado no interviene, las personas por naturaleza, por decirlo así, de manera espontánea, van a comerciar, ¿cierto? Van a actuar libremente, etc. Bueno, ahí tiene otras citas que me voy a saltar un poco, pero van como en la misma línea. El punto es tan como una cultura empresarial o capitalista. Yo creo que no es cierto. Y ahí, bueno, yo les dejo la bibliografía, dos autores. Fontaine tiene un artículo que refuta a Góngora y demuestra que Chile en el siglo XIX se construyó desde empresarial. Por ejemplo, habla que Chile tendió mucho en general, tuvo ciertas políticas proteccionistas, obviamente, pero en general no se compara nada a las políticas proteccionistas del siglo XX, por ejemplo. Y todas las empresas, o sea, era inconcebible en el siglo XIX, por ejemplo, la riqueza del salitre, que se pensara que el Estado administrara empresas. Eso era como ilógico, o sea, no estaba como como en los libros, por decirlo así, las personas, los políticos chilenos del siglo XIX. Eso que después de la Guerra del Pacífico, cuando Chile se apropió, digamos, de la salitrera, inmediatamente esas salitreras fueron entregadas en concesiones a capitales británicos o capitales privados, también algunos capitales chilenos. Y toda, digamos, el desarrollo que tuvo Chile minero, incluso antes de la Guerra del Pacífico, la zona de Antofagasta, y bueno, por eso parte de la guerra, ¿cierto? Fue debido a, por ejemplo, en general exploradores, los cateadores, ¿cierto? Que empezaron o sea, Chile se expandió también militarmente, ¿cierto? Acá tenemos un amigo peruano, no vamos a pelear sobre la Guerra del Pacífico, se expandió por un afán como empresarial, o sea, es un poco lo que yo creo, lo digo también en otra cosa que he escrito por ahí, sobre el ejército de la Guerra del Pacífico. O sea, la expansión chilena fue militar, pero primero fue empresarial, y producto de lo empresarial, después vino lo militar, por decirlo así, porque ahí vinieron los problemas con Bolivia, y después que se sumó Perú a la guerra, etc. Entonces, decir que Chile no tiene una tradición empresarial, eso es antihistórico, por decirlo así. Y ahí yo pongo varios ejemplos, la minería en el siglo XIX, de hecho los ferrocarriles, siempre el primer ferrocarril chileno, el de Copiapó perdón, de Caldera a Copiapó, perdón, de Copiapó a Caldera, fue construido por una empresa minera.
y el ferrocarril que se construyó de Santiago a Valparaíso se construyó con aportes privados y con aportes del Estado, o sea, fue una especie de alianza público-privada. Chile siempre, históricamente, le ha dado mucha importancia a la participación de los privados, y cuando el Estado ha intervenido, sobre todo en el siglo XIX, siempre ha intervenido como en conjunto con los privados. Eso es parte de la tradición chilena. Bueno, Góngora eso lo niega, obviamente, no pone esos ejemplos, lo omite, etc. Que es lo mismo que obviamente hacen otros hoy en día. Bueno, y también distorsiona mucho a Friedman y Hayek, que por ejemplo, dice que para Friedman la única libertad importante es la libertad económica, eso lo voy a ver un poco después, porque eso lo toma Herrera, lo recoge Herrera, y sobre Hayek, que no voy a poder desarrollar mucho, resalta mucho que Hayek tenía una concepción constructivista, o sea, de planificación, que él quería planificar la sociedad. Eso es justamente lo contrario al pensamiento de Hayek. Pero ¿por qué él lo piensa? Porque como en Chile se introdujo el neoliberalismo, obviamente, con nuevas regulaciones, con nuevas legislaciones, digamos, por decirlo así, él lo entiende eso como una planificación. ¿Y por qué lo entiende como una planificación? Porque es contrario a la naturaleza o a la identidad chilena, por decirlo así, el neoliberalismo. Y por eso también respecto de Hayek utiliza el concepto de utopía. Hayek era utópico porque quería planificar la sociedad como de la nada, una sociedad perfecta, etc. Ese tema de la utopía en Hayek lo ha tomado Mansuy, ¿ya? Pero el problema es que lo toma de manera caricaturesca, porque Hayek cuando habla de utopía no usa el término en un sentido constructivista, como una sociedad planificada, etc., sino utopía en un sentido blando, o sea, como un ideal normativo, una utopía en el sentido como pensar en una sociedad mejor, porque la palabra utopía tiene esas dos caras, esas dos acepciones, como un sentido blando, que es como pensar en una sociedad mejor, una sociedad que no existe, como un ideal regulativo, o sea, hacia donde tenemos que apuntar, por decirlo así. Y otro concepto más duro, que ya una sociedad así perfecta, que vamos a planificar, así todo, eso obviamente no lo tiene Hayek. Entonces, bueno, y tiene otros problemas Mansuy también, como interpreta Hayek, que no lo voy a tratar hoy día, pero si me preguntan, les puedo decir, pero en realidad tiene un poco, incluso problemas, lo voy a decir un poco fuerte, pero bueno, yo he dicho varias cosas fuertes, yo creo que tiene problemas de comprensión lectora, Mansuy, sinceramente, porque no creo que él se atreva a como caricaturizar de manera tan burda a un pensador, digamos. Bueno, y puedo poner otro ejemplo más adelante. Pero ahí en ese capítulo yo ahí le pego bastante fuerte, digamos, pongo lo que dice Mansuy, lo que dice Hayek y por qué creo que queda bastante claro. O sea, y bueno, a buen entendedor pocas palabras, yo no digo que él tiene problemas de comprensión lectora, lo digo ahora, oralmente, es lo que creo, pero bueno, en ese escrito no lo voy a decir. Por escrito uno tiene que ser un poquito más elegante en decir las cosas. Pero yo pienso que es así porque no creo que tenga mala fe, por decirlo así. Ese es como mi punto. Entonces, bueno, y tampoco es un insulto decir que tiene problemas de comprensión lectora, que tiene, o sea, obviamente tiene problemas, porque lo que dice no es lo que dice el autor. Bueno, vamos al pensamiento de Renato Cristi. Renato Cristi, la tesis central es que Jaime Guzmán habría buscado conciliar dos principios, autoridad y libertad. Y la autoridad, digamos, obviamente, se refiere a la idea de seguridad, de jerarquía, de orden, ¿cierto? Digamos, de una sociedad, digamos, que donde haya paz. Él dice que esta idea de orden viene, o de autoridad viene de su pasado franquista, porque en su juventud habría sido franquista, y también se habría expresado en su adhesión a la dictadura y a la democracia protegida. O sea, la idea de democracia protegida, dicho de otra forma, la idea de democracia protegida en realidad, para Cristi, es la forma en que Guzmán responde a este principio, el principio de autoridad. El otro principio que también está en Guzmán es el principio de libertad. Y dice Cristi, este principio se manifiesta en Guzmán en una defensa extrema de la propiedad privada, la libre empresa y el capitalismo. La doctrina pontificia de la subsidiariedad le sirve a Guzmán para demarcar el ámbito propio de la libertad. Pero él dice que va más allá de la doctrina pontificia. O sea, Guzmán no sigue, por ejemplo, la subsidiariedad desde un punto de vista católico, sino que al final transforma la subsidiariedad en un concepto liberal o neoliberal, por decirlo así. O sea, va más allá que el propio catolicismo, digamos. Esa crítica a Guzmán que estoy señalando ahora, también se la hace a Guzmán Mansuy, que también lo caricaturiza. Quiero aclarar, yo no soy guzmaniana, no soy partidaria, o sea, Guzmán no es un santo de mi devoción, para nada, porque no era liberal y yo soy liberal, pero creo que a Guzmán se le ha caricaturizado mucho, digamos, y
parte de quienes lo han caricaturizado, parte de Christie, sobre todo ha sido, digamos, Mansuy, y que tiene un paper entero, tiene un capítulo entero en su libro Nos fuimos quedando en silencio en Guzmán, que es mucha caricatura, omite, o sea, pone como la frase recortada, etc. Y también el otro que lo ha caricaturizado, Hugo Herrera, que no lo voy a tratar hoy día, o sea, voy a tratar a Hugo Herrera, pero no lo voy a tratar en la parte de Guzmán, como siempre por motivos de tiempo, pero bueno, en ese paper, o sea, en ese capítulo que voy a escribir, voy a ahí poner todos estos puntos, un poco más. Entonces, así como, bueno. Lo otro que hace Christie, trata de responder a la pregunta de cómo responde Guzmán a la conciliación de estos principios. Y él dice que lo hace mediante la intención de acomodar la democracia dentro de ese complejo conservador liberal. La solución que encuentra Guzmán en Hayek, quien fundado inmediatamente en Schumpeter, elabora un concepto instrumental de la democracia. Él sostiene que Jaime Guzmán habría conciliado los principios de autoridad y libertad a través de Hayek. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que no hay nunca en ninguna parte de todos los escritos de Guzmán, que si bien no escribió ningún libro, tiene un libro incompleto y tiene otros libros de recopilación, y ahora salieron las obras completas de Guzmán, lo sacó la Fundación Jaime Guzmán, creo que son 5 tomos, que son todos los, más que nada, ensayos, documentos, columnas de opinión, tiene un montón, digamos, pero no, él no publicó muchos libros, él no era un académico, era un profesor universitario de Derecho Constitucional, para los que no saben, pero que era un profesor que hacía clases, digamos, no escribía papers, sino que era un político que hacía clases de Derecho Constitucional, por decirlo así. Por eso se dice a veces que Guzmán era más un político intelectual más que un intelectual político. Bueno, entonces él dice que el autor, como por decirlo, que le hizo ver la luz, por decirlo así, a Guzmán, fue, digamos, Hayek. Pero ¿cuál es el problema? Que Guzmán no en ninguna parte cita a Hayek. Y además, no, antes del 80, porque Christie habla de todo esto para poder decir cómo Guzmán construyó la Constitución del 80. Antes del 80, no hay ningún antecedente que lo haya leído. De hecho, no estaba en la biblioteca, y después del 80 hay un libro que se sabe que Guzmán lo adquirió después del 80, pero que estaba así como nuevo, ni siquiera se veía como que estaba abierto. Eso lo estudió Leonidas Montes. Entonces, a ver, uno podría decir, sí, como que Guzmán pudo haber recogido alguna idea similar a las de Hayek, pero lo que pasa es que Christie lo dice de manera muy marcada, como de manera muy categórica, como que Hayek es la fuente intelectual fundamental, digamos, de Guzmán. Y eso no tiene ninguna demostración en fuente, etc. Bueno, y acá yo lo digo, incluso hay un trabajo sobre las visitas de Hayek a Chile, que creo que lo vamos a subir en el Drive, que es muy entretenido, de Bruce Caldwell y Leonidas Montes. Se lo recomiendo porque es entretenido, porque muestra qué pasó, etc. Y descartan esto. Bruce Caldwell, para decirlo, es como el gran biógrafo de Hayek y el que elaboró como el archivo de Hayek en Estados Unidos. Y Leonidas Montes es un economista chileno que lo mencioné antes, junto con él aportando fuentes desde Chile, la prensa, la época, carta, y le entrevistó a las personas de Hayek, o sea, ellos dos, digamos, elaboraron este artículo muy entretenido, y demuestran que Guzmán es imposible que haya tenido acceso a la obra. Hayek era muy poco leído, que lo había leído como 2 o 3 personas, y bueno, y después a partir del 80 empezó a ser difundido sobre todo por el Centro de Estudios Públicos, cuando fue presidente honorario del Centro de Estudios Públicos, pero ya a partir como el año 81, 82 para adelante, después de la elaboración, eso lo quiero recalcar. Ahora, cuando nos tienen en el año 81 su segunda visita, ahí Hayek se encontró con Guzmán. Y hay una entrevista que está en internet, que se las puedo mandar, es fácil de descargar. Bueno, la tengo descargada. A ver, tengo problemas de conexión a internet. Me dice inestabilidad. Moisés, ¿se escucha, no? ¿Alguien me puede decir? Sí, se escucha, vale. Se escucha Ya, perfecto. perfecto, que me pareció como que, ya. Bueno, en esa entrevista es muy interesante porque eso yo lo quiero averiguar, quizás si le pregunta a gente de la Fundación Jaime Guzmán, está Guzmán, que está en Larraín, que fue ministro de Justicia ahora de Piñera, que era bien, y una entrevista a la revista Realidad, que era una revista que tenía Guzmán.
Y ahí se ve, el punto es que no se sabe si esas preguntas se las hace Guzmán o Hernán Larraín ni otra persona, porque hay un tercero también que está ahí. De hecho, se ve como se ven las personas en la foto. Pero, en todo caso, si esas preguntas se las hubiese hecho Guzmán, estas preguntas dan cuenta, y las respuestas que da Hayek, dan cuenta que Hayek no pensaba igual que Guzmán. Como que Hayek tenía una concepción del Estado un poco más pequeña, más mínima. Hayek no creía en un Estado mínimo, igual que yo creo que creía en un Estado subsidiario, pero no en un Estado como de bienestar. Eso es un poco lo que hay que hacer esa distinción, que la vimos en su momento. Pero Guzmán como que habla más de la justicia social, de hecho usa el término justicia social, un término es complejo porque se asocia con la distribución, como el Estado, la justicia del Estado, etc., con el Estado de bienestar. Y Hayek responde que no es partidario de la justicia social. De hecho, Hayek tiene un libro entero que se llama El espejismo en la justicia social, de su libro Derecho, Legislación y Libertad. Y ahí se ve que no piensan igual. Y además en un tema valórico, porque le pregunta o Guzmán u otros, los que están ahí, pero puede que haya sido la pregunta de Guzmán, que eso lo quiero averiguar, digamos, ¿qué opina de él del control de natalidad? Y él dice que es diario el control de natalidad, no hay problema, porque Hayek no era católico, era agnóstico, entonces, y era muy liberal en los temas llamados valóricos, como se dice. Entonces ahí tampoco tenían puntos en común, digamos. Pero además se ve claramente en esa entrevista la diferencia entre Hayek y Guzmán, si es que Guzmán le hacía las preguntas, o por lo menos el grupito, digamos, que estaba ahí de ese mundo, donde tenía una concepción como más de un Estado más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Voy a hacer acá muy brevemente. Hayek también es asociado un poco con la idea de la democracia porque él hablaba del concepto de gobierno limitado o de democracia limitada, pero al decir democracia limitada, él se refería a que la mayoría tiene que respetar a las minorías. La mayoría no puede pasar a llevar a las minorías, lo que vimos en la clase anterior, un poco con Sartori, y que la democracia, los legisladores en el fondo, por ejemplo, no pueden o no deben establecer leyes en contra de las libertades individuales, que afecten los derechos fundamentales, digamos, por decirlo así. Pero esa tesis ha sido tergiversada para llegar a decir que Hayek defiende la dictadura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Que eso sale del libro de Leonidas Moon. Hayek, digamos, como que defendió un poco a Pinochet, pero que defienda a Pinochet en términos políticos, o sea, escribió una columna en Europa diciendo que acá no era un régimen así totalitario, como se decía en Europa, en Estados Unidos, etc. Entonces, como que se quemó un poco, por decirlo así, a favor de Pinochet. Eso es un tema que hay que decir, que es verdad. Pero él no tenía los antecedentes, porque esto fue la primera visita, no tenía los antecedentes de violación a los derechos humanos, pero sí era un régimen autoritario, obviamente, pero no tenía los antecedentes de violaciones graves a los derechos humanos, sistemáticas. Entonces, claro, hizo una defensa como cine suficiente, pero tampoco es que haya hecho una defensa radical, sino que dijo esto no es tanto como se dice, por decirlo así. Es una cosa así. Ahí sale bien explicado en este artículo de Leonidas Monti y Caldwell, ese punto. Entonces, por eso también Hayek asociado como que defendió al régimen militar. ¿Mm? Y también tiene una frase que dice que en el fondo un régimen autoritario puede ser liberal en cierta medida, a diferencia de un régimen democrático que puede ser antiliberal. Pero lo que quiere decir es que un régimen democrático puede violar las libertades, por ejemplo, si se hacen leyes contrarias a la libertad, como por ejemplo las que se están haciendo hoy día en la Convención Constitucional. Es un poco a eso a lo que se refiere. Entonces, bueno, todo eso hay que matizarlo, hay que poner, digamos, las cartas sobre la mesa sobre ese tema. Pero de ahí a decir que él no creía en la democracia, que creía en una democracia autoritaria, como un sistema permanente, eso hay mucho trecho y eso lo construye Christie en contra de Hayek para decir que, como instrumentalmente lo hace, digamos, para decir que ese fue como el gran pensador que influyó a Guzmán. No sé si me sigue la idea. Bueno, y mira, acá por ejemplo dice, en este periodo, se está refiriendo como a los años 70, Guzmán entra en contacto con el pensamiento de Hayek a través de sus seguidores chilenos. Como consecuencia, la idea de la libertad parece terminar ahora principalmente por el lugar de la preeminencia que obtiene la idea de una individualidad privada libre de interferencias. O sea, pero miren, ustedes ven ahí alguna nota al pie de página donde salga una fuente que muestre que Guzmán empezó a seguir a una entrevista, no sé, porque por último uno podría decir ya, no hay ningún escrito de Guzmán hablando a favor de Hayek, que eso no existe, pero podría decir ya, bueno, un testigo, un amigo de Guzmán que diga que él leía a Hayek, que lo amaba, no hay, digamos, entonces es poco serio, digamos, entonces
esto es poco serio desde un punto de vista historiográfico y metodológico. No solo historiográfico, en realidad metodológico en general. O sea, uno no puede hacer una afirmación tan tajante. Dice ahí, como un hecho empírico, valga la redundancia. Hayek empezó a seguir a Guzmán a través de sus seguidores chilenos. Ni siquiera dice cuáles son sus seguidores chilenos, etc. Bueno, ahí dice otras cosas, qué sé yo, en fin. Imagínense, después habla del año 74, o sea, en el año 74 nadie conocía a Hayek, a pesar de que ganó el premio Nobel ese año, pero no era muy conocido en Chile, empezó a ser mucho más conocido después. Bueno, y acá desarrolla más esta idea de la democracia instrumental, como la democracia, digamos, esta cita no la voy a leer, pero se la voy a dejar, pero para que entiendan un poco más el planteamiento de Christie. Pero en esencia es lo que he dicho, o sea, o sea, con eso ya tienen como el barniz, digamos, de lo que él sostiene. Ahora vamos a otro autor que es Hugo Herrera, y si no me equivoco, con él vamos a terminar para después ir a las conclusiones. Hugo Herrera yo le puse el título de La aceptación del pueblo, porque él habla mucho que hay que recuperar el concepto de pueblo, etc. Bueno, y en este caso él es el intelectual que de manera más directa recoge a Góngora como fuente política. Bueno, Renato Christie no lo puse, pero Renato Christie también cita a Góngora y recoge cosas de Góngora. ¿Qué es lo que recoge de Góngora? Esta idea de que se construye el modelo neoliberal de arriba hacia abajo, de manera revolucionaria, etc. Pero él le hace unas críticas a Góngora, y critica a Góngora sobre todo por no creer en la democracia. Hay que hacer ese matiz, se los menciono, pero yo lo pongo eso en el capítulo, pero ahora uno no puede poner todo por escrito acá en el PPT. Por eso yo algunas cosas las digo oralmente. Pero el que más sigue a Góngora como más al pie de la letra es Hugo Herrera. Igual Mansuy lo sigue bastante también, de hecho tiene un capítulo de su libro Nos fuimos quedando en silencio donde habla de Góngora también. Bueno, después, también ¿cómo se llama? Herrera se puede ver estas características del antiliberalismo. Habla mucho, por ejemplo, Herrera de que Chile estaría bajo una crisis, lo que Herrera llama la crisis del Bicentenario. Ahora, no quiere decir obviamente que no sea verdad que Chile está en una crisis, pero ojo, él empezó a hablar de crisis, digamos, ¿cómo se llama? Herrera empezó a hablar de crisis a partir del año 2014, más o menos 2013. ¿Ah? Y es una crisis así larga, profunda, etc. Pero bueno, ¿y en qué consiste la crisis para Herrera? En que hay un desajuste, un desfase entre el pueblo y las instituciones. ¿Qué significa esto? Que las instituciones, leas entre paréntesis los políticos, no son capaces de captar los sentimientos y las pulsiones populares, o las creencias del pueblo, también dice ese Herrera. O sea, en el fondo, el problema político para Herrera, la crisis política, consiste en que, ¿cómo se llama? Los políticos, las élites, él dice las instituciones también, pero en el fondo se está refiriendo a las élites políticas, que son las que dirigen las instituciones, no pueden captar, no son capaces de captar las pulsiones populares, lo que el pueblo realmente está diciendo. Ese es el problema. Y él dice que el único, esto es un poco chistoso, que ha llegado a ese nivel de intuición, ese nivel de perfección política, porque él dice que la política consiste en que los políticos capten las pulsiones populares, los anhelos y pulsiones populares, o pulsiones y anhelos populares, lo dicen en ese orden en realidad. Y dice que el único que ha logrado captar, o sea, que como un médico que como que va captando, ¿cierto?, los síntomas enfermos, digamos, que ha logrado hacer eso es, ¿cómo se llama? Mario Desbordes. Mario Desbordes es el único que ha logrado llegar a ese nivel. ¿Ya? Ese es como el tema. Que bueno, para los que no saben, digamos, porque acá tenemos un compañero peruano, es un político de derecha que fue precandidato, que es un político que, bueno, que sigue mucho las ideas de Herrera, aunque tampoco las sigue al pie de la letra, que es bien populista, etc. Acá dice, esto lo voy a leer, dice, si se eleva la atención y se considera la estructura de la situación que viene a expresar la crisis de octubre, cabe hablar de un desajuste grave, profundo entre las pulsiones y anhelos populares y la institucionalidad política y económica. Nuevas clases, sentimientos y demandas irrumpen en la vida del país sin que haya un reconocimiento adecuado de la institucionalidad. ¿Ya? Ahí está un poco lo que estaba diciendo recién. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a él? El pueblo sostiene, él es como un semidios, dice que el pueblo, y él sostiene que el pueblo es como un ente, o sea, es como algo que existe, como que es algo que se puede identificar, pero que el pueblo es un poco insondable también, no se puede captar fácilmente lo que el pueblo quiere. Para eso hay que tener
como una suerte de don, por decirlo, una suerte de don, por decirlo así, como mágico, por decirlo así. ¿Ah? Y eso lo tienen algunos, ¿no? O sea, hay que ser como una especie de iniciado para poder captar. Estoy caricaturizando un poco a Herrera, pero un poco dice eso, digamos, realmente. Y lo que más, y en el fondo, ¿cuál es su tesis? ¿Por qué, digamos, los políticos no pueden captar las pulsiones populares? ¿Por qué ¿por qué no se puede captar dónde está el pueblo, quién es el pueblo, qué es lo que quiere el pueblo? ¿Ah? Porque vivimos en una sociedad donde ha primado el liberalismo economicista, sobre todo. En el fondo, todo está regido por el mercado, todo está regido por el economicismo, todo está regido por la lógica de Friedman, dice él, ¿cierto? Que es que la libertad económica es la base de todas las libertades y todo está sometido a la libertad económica. Y eso hace de que no exista lo que él llama comprensión política. Entonces, esto lo dice mucho para criticar a la derecha, porque él dice que es de derecha, digamos. Entonces, yo no veo por dónde, digamos, de derecha, pero bueno, dice que es de derecha, y él dice que el problema de la falta de comprensión política es porque al final las personas tenían como, por decirlo, como se dice, como intoxicadas, es un término que no usa él, pero yo creo que refleja lo que él piensa, por el liberalismo económico. Ese es el problema. ¿Por qué el liberalismo económico? Porque el liberalismo económico produce la fragmentación. Los individuos, todos persiguen sus fines, digamos, etc. Entonces el pueblo ya no es uno, sino que hay muchos pueblos, hay muchas personas, digamos, actuando en la sociedad. Ojo, él no habla de pueblos, tampoco es importante aclararlo, habla de un pueblo único, porque tiene una concepción como un poco holística de la sociedad, u organicista, digamos, de la sociedad, etc. Y por eso, por ejemplo, critica a los malls, critica mucho a los malls, el mercado, él dice que hay que volver a las panaderías de barrio, digamos, critica, digamos, al mercado, mucho moralmente, eso también lo tiene mucho Manso, y Manso critica mucho a los malls, el consumismo, eso lo desarrolla mucho, como les dije antes, Tomás Munián. De hecho, todas estas críticas a los malls son muy similares, son muy calcadas a las de Tomás Munián, y yo creo que ellos también, Mansú y Herrera, tienen una influencia de Tomás Munián, que cuando escribió ese libro era el Partido Comunista, imagínense ustedes. Yo no estoy exagerando, digamos. Bueno, ahí pongo lo de Herrera. Él dice, digamos, que yo me pregunto, ¿el neoliberalismo es ajeno a la cultura chilena? Viéndolo desde el punto de vista de Herrera, obviamente, como trata de demostrar que el neoliberalismo es ajeno a la cultura chilena, lo trata de demostrar de dos maneras. Uno, en términos políticos, trata de rescatar dos tradiciones de la derecha, la tradición que él llama nacional, que nunca se llamó así, pero él inventa este término, ahora usa el término republicanismo telúrico, y la tradición social cristiana. Pero yo en mi libro La derecha perdida, acá me hago un autobombo, creo que demuestra de manera bastante dura, convincente, que estas tradiciones de la derecha chilena fueron irrelevantes en la historia de la derecha chilena. No voy a entrar en eso ahora, pero ahí está el detalle, digamos. De hecho, nunca hubo un diputado social cristiano de derecha, hubo unos pocos que fueron del Partido Conservador, pero que fueron muy pocos, fueron menos que los diputados del Partido Conservador tradicionalista, digamos, que no se pasó al bando social cristiano. Después, otra cosa que él dice mucho, básicamente, ¿cómo se llama? La evaluación de la libertad económica sería algo nuevo en la historia de Chile. O sea, él da a entender como que esto habría comenzado con los Chicago Boys, que es un poco lo mismo que dice Góngora y lo mismo que dice Cristi. Como que antes no existieron, de hecho él omite mucho, por ejemplo, cuando habla de los liberales chilenos, incluso del Partido Liberal Chileno del siglo XX, él omite mucho toda la referencia a la defensa que hacían los liberales a la libertad económica, que eso yo lo trato en detalle en mi libro. Yo muestro que en general la derecha chilena del siglo XX siempre defendió el mercado, la libertad económica, etc. Que eso por lo demás no es original mío, lo dice Sofía Correa al detalle en un libro sobre la derecha. Yo la tomo a ella, pero yo agrego otras fuentes que ella no trata, y hago otras consideraciones obviamente. Pero lo tomo de ella, o sea, de ella como que tomo la posta para yo agregar mi propia cosecha, digamos. Y otra cosa que él tiene el mito mucho de que, o sea, caricaturiza mucho a Milton Friedman, ese tema de que la libertad económica es la base de todas las libertades, que es lo que dice Góngora. Y ahí hay una cita donde él dice que, no la voy a leer, pero que dice, por ejemplo, dice, voy a leer una parte corta, dice, incluso cita a Góngora, la convicción de los, ya lo voy a leer, porque en realidad es importante, dice, la convicción de los conductores de la economía bajo la dictadura y de los que escribía Góngora sobre el carácter basal de la libertad económica para la libertad política, se encuentra expresada casi en idénticos términos en el manifiesto de Friedman, que se llama Capitalismo y Libertad. El sistema económico capitalista es concebido por este como condición necesaria de la libertad política.
él pone esta frase de Friedman. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Friedman, perdón, me voy a saltar acá, no dice eso, dice que la libertad, acá está muy extenso explicado, pero veo que el tiempo está pasando, entonces me voy a saltar un poco. Friedman dice que la libertad económica no es una condición de la libertad política, pero no es una condición suficiente. O sea, para que haya una libertad económica fuerte, potente, permanente, tiene que haber también libertad política. Entonces, él no dice que la libertad económica necesariamente tenga que preceder a la libertad política o que sea la base de la libertad política, sino que al final lo que dice, y lo desarrolla el detalle en ese libro que aparece ahí, Capitalismo y Libertad, hay un feedback entre la libertad política y la libertad económica. Y de hecho, cuando Friedman en Chile, eso aparece en otro paper de Leonidas Montes, él habló mucho de este feedback entre la libertad política y la libertad económica. Ese libro del año 67, por ahí, ese es un libro, o 63, es un libro anterior a la de Carlos Stent. Eso es lo que les quiero explicar. Entonces, es una caricatura. Lo otro sobre el Chicago gremialismo, acá yo les puse como ejemplo esta columna. Él usa mucho la idea, dice que Jovino Novoa habría introducido el concepto de Chicago gremialismo. Dice, habría primado el Chicago gremialismo, que es como los Chicago y Jaime Guzmán, en el fondo, para decirlo en términos simples. Y ahí, ¿cómo se llama? Y siempre dice que este concepto de Chicago gremialismo introducido por Novoa. Como que Novoa esta idea de Chicago gremialismo. La verdad que yo revisé en el verano, o sea, en el invierno pasado, en el verano mío, cuando estuve en Chile, tengo el libro Novoa, revisé el Novoa, me lo entero, en ninguna parte él habla de Chicago gremialismo y tampoco de la tesis que dice que le atribuye Herrera a Novoa, digamos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? Bueno, pero es que sobre estos mitos, estos pequeños mitos, estas pequeñas falsedades, que de hecho son falsedades incluso directamente, o sea, abiertamente, él construye todo su discurso en contra de la derecha y en contra de la derecha que llama economicista, neoliberal, etcétera, etcétera. Hugo Herrera, digamos. Bueno, me estoy saltando cosas, pero bueno, voy a mi respuesta final. Primero, aspectos generales. Neoliberalismo podría ser una categoría aceptable si se entendiera como sinónimo de un Estado subsidiario activo en favor de los más necesitados. Bueno, Herrera también tiene otro problema que caricaturiza también el concepto de subsidiariedad. Dice que la subsidiariedad ha sido entendida en Chile meramente como subsidiariedad negativa, cosa que es totalmente falsa. Sí, siempre ha sido entendida como subsidiariedad tanto negativa como positiva, digamos, que lo voy a explicar un poco brevemente más adelante, pero la prueba en lámina. Bueno, esto obviamente ya lo dije, la legitimación de la Constitución ha pasado de manera esencial por la legitimación del modelo económico. Habla aquí de Góngora, ¿cierto? Es un poco un resumen de lo que ya hemos visto. Bueno, pero lo que quiero recalcar ahora, un poco en esta parte conclusiva, es que no es cierto que la Carta del 80, y bajo la vigencia de la Carta del 80, o sea, cómo ha sido reformada y cómo en la práctica ha funcionado el Estado, ha sido testigo, o sea, Chile ha sido testigo de como una retirada del Estado en materia social. Eso lo trata, como les digo, Paniagua lo trata esto. Ahora aquí yo hago una pregunta, ¿es verdad que la derecha chilena ha sido economicista o neoliberal? O sea, que le da mucha importancia a la libertad económica por sobre la libertad política y la otra libertad, en el fondo, que es lo que un poco dice. La verdad que en parte sí, porque o sea, hay un punto acá que es verdad que la derecha en el siglo XX, por ejemplo, siempre defendió la libertad económica, lo que Sofía Correa llama modernización capitalista. Chile, o sea, la derecha tenía un proyecto de modernización capitalista que nunca pudo implementar sino a partir del régimen militar, eso es verdad. Pero tampoco es verdad que si por economicista o neoliberal entendemos como una retirada del Estado, la derecha ya propiciaba una retirada del Estado en materia social, lo que implicó es una retirada del Estado como empresario, que ese es el punto. Ese es mi punto, digamos. No como cumpliendo un rol social. Y si uno lee el Ladrillo, que es el documento fundacional de los Chicago, que es anterior al 73, ustedes se van a dar cuenta que el Ladrillo tiene capítulos completos sobre políticas de pobreza, de salud, de vivienda, de educación, etc. O sea, eso es casi como un estado de bienestar, digamos, lo que propone. Pero obviamente con participación del mercado. Ese es el punto, que un poco lo vimos la semana pasada también. Bueno, también hay que decir que Piñera aumentó ostensiblemente el tamaño del Estado. Por ejemplo, Piñera creó 2 ministerios. Y acá el punto que lo he recalcado muchas veces en estas clases, el debate no es entre quienes están a favor de los derechos sociales o del rol del Estado en materia social, sino cómo se lleva a cabo esto. El diablo está en los detalles, ¿cierto?
porque lo que quiere Atria y otro, y también en general la izquierda, ¿cierto?, sobre todo las que están en la convención, es excluir al mercado de la provisión de los derechos sociales. Bueno, y acá hablo un poco del mito de la subsidiariedad, que ya lo dije en cierta medida, esa idea que lo dice Herrera, que en realidad lo hablé antes, pero bueno, a veces uno habla un poco desordenadamente, pero lo importante es que vayan captando la idea, ¿cierto? Herrera dice que la derecha estableció una concepción de la sociedad meramente negativa, como mera abstención del Estado, mera retirada del Estado. Esto es falso, no tiene por dónde, si el Estado ha ido creciendo más, bien, y no solo en la pandemia, sino desde antes. Y si uno incluso ve los programas de gobierno de Piñera, de los dos programas, de los dos gobiernos de Piñera, se va a dar cuenta que no tiene para nada una concepción como minimalista o neoliberal o de retirada del Estado, etc. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que le da más importancia, obviamente, porque es la derecha siempre ha sido así, a la libertad económica. Pero eso es interpretado por Herrera y por otros, digamos, como, y por Christie, como una especie de retirada, digamos, una especie de que el Estado deja abandonada a la gente a su suerte, digamos, por decirlo así. Bueno, otra cosa que es importante es que Jaime Guzmán nunca creyó en la subsidiariedad meramente negativa. Eso lo recalca, o sea, esa es la caricatura que hace sobre todo Mansuy sobre Jaime Guzmán, que es lo que estaba diciendo delante. Y aquí tenemos una cita de la revista Fiducia, donde se ve que Jaime Guzmán defiende tanto la función negativa de la subsidiariedad, o sea, la faceta negativa de la subsidiariedad, que es que el Estado no actúa, como la faceta positiva, que el Estado actúa cuando los individuos no pueden actuar. Por ejemplo, en la segunda parte de esta cita dice: el Estado le cabe una función de suplencia, la que se complementa con el deber de armonizar y coordinar a todas las entidades naturales y los diversos intereses que coexisten en la vida social. Esto es como los años 60, de 65, digamos. Bueno, por ejemplo, Mansuy omite esa última cita, pone la primera, ¿no? Eso es muy típico de Herrera y Mansuy, que tienen todos estos problemas como muy poca honestidad intelectual. O sea, o tienen problemas de honestidad intelectual. Tampoco es verdad que Guzmán reduzca la sociedad meramente a la economía. Bueno, eso también hay muchas citas que lo demuestran. Hay un estudio de José Manuel Castro que lo demuestra. Y hay un texto más corto, creo que vamos a subir al Drive, que como un capítulo, digamos, de Castro, donde aparece bien explicado, que es un historiador que ahora se está doctorando en Inglaterra. ¿Mm? Ahora, dicho sea de paso, Castro sacó un libro sobre algunos ensayos de Gonzalo Vial. ¿Mm? Bueno, otra cosa es que la subsidiariedad prácticamente no está en la Constitución, no está expresamente en la Constitución, sino que muchas veces se asocia con el principio de autonomía de los cuerpos intermedios, que está en el artículo primero. Y otra cosa que también en un artículo de Fermandoa, que creo que lo vamos a subir, que no sé si lo tenemos, yo tengo un ayudante ahí que es Felipe Morales, pero sostiene, digamos, y demuestra que en realidad, bueno, él lo demuestra en un paper, digamos, también sobre el Tribunal Constitucional, que lo voy a citar más adelante, que en realidad nunca se entendió la subsidiariedad en Chile, la interpretación constitucional que hacen los jueces constitucionales, los ministros del Tribunal Constitucional, como meramente ausencia del Estado o meramente la faceta negativa de la subsidiariedad. Y acá él dice que la subsidiariedad no se entiende necesariamente como que el Estado no puede actuar, sino que hay una preferencia en favor de los particulares. ¿Ya? Eso es otra cosa importante, que Herrera dice que el principio de subsidiariedad, por definición, como que supone no una preferencia ni a los particulares ni al Estado, tampoco él dice que hay una preferencia del Estado, y que en cada caso concreto hay que decidir quién actúa. Pero en realidad la subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia, y también en un teólogo que se llama Taparelli, eso lo trata Felipe Schwember, en un artículo, digamos, del libro La Constitución en Disputa, él demuestra, Schwember, yo le digo Schwember, bueno, demuestra que ya en el siglo XIX, el padre del principio de subsidiariedad, que fue un teólogo católico, Taparelli, un italiano, demuestra que se basa en la primacía de las personas y en la sociedad civil por sobre el Estado. Otra cosa que hay algunos, también intelectuales católicos, autores que están escribiendo sobre la subsidiariedad, que dicen que la subsidiariedad, de un punto de vista católico, nunca se entiende como la libertad de los individuos, sino la libertad de necesariamente los cuerpos de la sociedad. Entonces, no son los padres los que eligen la educación de su hijo, sino que es la familia, por decirlo así, para decir un término así. Esto tiene importancia porque lo que ellos tratan de rechazar es que la sociedad se base en la libertad individual, sino que solamente se base en la idea de la sociedad como integrada por corporaciones, por cuerpos, digamos, por órganos, digamos. Hay un libro que se dio hace poco de Bicentenario, que no me acuerdo cómo se llama el autor, no es que no lo quiera citar, yo siempre cito, pero en una entrevista dice eso. Es bien antiliberal, critica el concepto de sociedad punto de vista liberal,
y él dice que el concepto católico de sociedad no tiene nada que ver con el concepto liberal. Eso no es cierto porque incluso uno de los desarrollos que ha tenido la subsidiariedad en la teoría política en el siglo XX y económica tiene mucha importancia lo que se llama el ordoliberalismo o el liberalismo alemán. Y ahí todo ese concepto de economía social de mercado surgió de esos autores que eran católicos y liberales al mismo tiempo en lo económico. Muy importante. O sea, es una especie como de liberalismo católico. Que, bueno, yo creo que es un poquito, esto, mezclar un poquito el agua con el aceite en cierto sentido, pero en el sentido económico no necesariamente. Hay que distinguir, digamos. Entonces hay mucha caricatura sobre esto. Bueno, ahí aparece el Tribunal Constitucional, que hay fallos, digamos, que han reconocido, por ejemplo, que la salud es un derecho del Estado, etc. Bueno, en esta oportunidad, lamentablemente no pude terminar antes, mucha información, pero bueno, pero es la idea la idea central creo que está expresada. Vamos a las preguntas. Disculpen, ahí como que tenemos un resumen como de, creo yo, cómo se ha ido construyendo Sí, un mito los del Estado, del invito modelo neoliberal. a levantar la mano para que podamos dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Ya, pero antes que levanten la mano, brevemente, esto es mucho más complejo, hay muchos más autores, obviamente, pero lo que quiero tratar de destacar desde Góngora, cómo hay autores de izquierda y de derecha que han seguido a Góngora en la construcción de este mito. En el capítulo que estoy escribiendo, que va a salir en el libro sobre Góngora, voy a tratar esto mucho más al detalle, voy a citar otros autores, etcétera, y con muchos más matices, obviamente, que ahora uno tiene que hacerlo en términos gruesos. No sé si Manuel José quiere preguntar, vi que prendió la cámara, o opinar, o nadie. Así que es Manuel José quien quiere opinar, le invito a, bueno, lo que ya hizo, a activar su micrófono. Bienvenido. Hola, hola. Bueno, me colgué unos minutos tarde, pero sabes, vale, qué interesante realmente la sesión de hoy. Eh, Eso sí, un flujo, un tsunami de conceptos, de datos, pero creo que es súper importante la sesión de hoy y más que preguntas, sino que estoy como, recordaba tantas cosas también, eh, porque como tú sabes, y lo puedo contar, bueno, yo fui formado directamente por los Chicago Boys. ¿Mm? Ah, ya. De hecho, incluso fui ayudante de Álvaro Gardón. Eh, entonces, y tenemos un amigo en común, Álvaro Vial, Sí, que sí. es también un Que Chicago también es Boys. Chicago Boys, claro. Claro, y fue Sí. subsecretario de Economía en el gobierno militar. Y entonces recuerdo tantas cosas de las pasadas en la universidad y todo lo que tú dijiste acá creo que es tan esencial de que piensa que nosotros, o yo que me formé en una escuela, tuve la Adolfo Ibáñez y la Finisterra, en lo que es pregrado, ¿ya? Y con profesores que obviamente venían desde el mundo liberal, ¿ah? En la Escuela de Negocios de Valparaíso y en la FINI. Entonces, pero nunca recibimos como realmente esta formación de valorización, el recorrido histórico, el concepto de liberalismo o neoliberal, algunas pinceladas de conversaciones, pero en general no hubo esa formación para comprender bien, eh, como ideológicamente, por decirlo así, el peso de la libertad económica, las libertades políticas, y que simplemente, lamentablemente, las escuelas, en este caso de ingeniería comercial, que es lo que me puedo referir, se fueron yendo siempre a lo pragmático, reemplazando de repente cursos de economía que podían ir dando estos temas a cursos pragmáticos de marketing o Se de... escucha un poco bajo. No sé si hay un problema. Tal vez el micrófono. Ahí. Ahí mejor. Sí, sí. De estar enseñando cursos mucho pragmáticos y que tuviese tal vez mejor rentabilidad respecto de poder encontrar un trabajo que era, no sé, marketing o Mm. de cosas bien contingentes, pero no de estos que formara ingenieros comerciales,
o economistas realmente que entendieran bien este mundo de las ideas y de por qué defendemos, por ejemplo, la libertad de los mercados. Y creo que muchos de los problemas de por qué llegamos a este punto los tocaste. Esto yo creo que da para, no sé, 10 sesiones de este mismo tema. Sí. Es que este Pero tema da para un curso entero. El tema del mito del modelo neoliberal da para un curso entero. sí, Y pero estoy para poder pensando cerrar, cómo más adelante hacerlo. pero para ir cerrando, también creo que mucho de eso, creo que había una derecha antigua, anterior, que era muy estatal, ¿ya? Que no creía realmente en la libertad de los mercados, sino que ciertos estancos, ciertos privilegios, y que, bueno, cuando llegaron los Chicago Boys, algunos de ellos me los contaron con algunas anécdotas personales, que venían empresarios a decirle, bueno, ¿dónde tengo como mi pedazo en esta cuestión? Y no, esto va a ser distinto, esto vamos a competir, y por eso ahí fue cuando empezaron a caer las tarifas de importación y, digamos, las empresas tuvieron que No, modernizarse y y se liberaron afrontar los a los precios. mercados. No, y los precios. Y todo Exactamente. hasta los hot dogs, los completos estaban regulados los precios. Estaban Y fijados los ahí precios. y también yo creo mencionar un pecado mortal que se fue, digamos, prolongando, repitiendo y se haciéndose más común o repetitivo en los últimos años, fue que muchos de los que estaban en el sector de la derecha, que incluso defendían las ideas de libertad, algunos políticos con mucha cercanía con otros empresarios o empresarios que estaban en el mundo político, no respetaron tampoco estos principios, ¿ya? Claro. Y, y justamente mal usaron la libertad, sino que ocuparon sus posiciones de privilegio para eh, instalarse o hacer políticas o conseguirse privilegios o saltarse, como se dice, la fila, y eso yo lo podría decir con nombre y apellido, de muchas cosas que vi por dentro, porque me tocó ser gerente general, director de cosas, y tuve muchos choques por ahí. Entonces yo creo que aquí hay un tremendo trabajo pendiente, que alguna vez lo hemos conversado, de que formar personas que realmente se comprometan con estas ideas para que después su actuar sea coherente. Pero cuando tienes gallos Claro. que finalmente dicen defender estas ideas, pero actúan como mercenarios o actúan como lobos que se comen las ovejas, realmente de repente políticamente se hace muy difícil defender las ideas liberales. Ya bueno, quiero decir varias cosas. Uno, yo no traté mucho a los Chicago Boys ahora porque debo confesar que lo estoy empezando a estudiar. Hay dos libros que se los puedo mandar si los quieren, porque los tengo descargados y son ediciones gratis que se pueden difundir, porque se los descargué de JSTOR, que es una descarga gratis, digamos, teniendo acceso como estudiante de doctorado, de la Católica, la edición UC, que uno que se llama La Escuela de Chicago, que hablan de los Chicago Boys, y muchos Chicago Boys hablan de cómo, hablan del convenio con la Universidad de Chicago, los años 50, cómo partió todo, cómo fueron los primeros, después cuando vieron a Chile, la parte de su participación en el gobierno militar, todo, y también de los profesores que tuvieron, Milton Friedman, Harvard, etc. Y otros más, Gary Becker. Ese libro está bien bueno, lo estoy leyendo, y hay otro libro que se llama Milton Friedman, que es sobre Milton Friedman, donde también hablan varios Chicago Boys que fueron estudiantes de Milton Friedman, sobre todo Rolf Luder, que hizo su tesis doctoral con él. Casi todos no siguieron tanto Milton Friedman, siguieron más Harvard. Pero Milton Friedman, Harvard fue un economista muy importante, de hecho muchas veces incluso han dicho que podría ser candidato al premio Nobel, todavía está vivo. Pero Friedman fue más famoso porque él tenía un programa que se llamaba Free to Choose, ¿ya? Libertad libre de elegir, en la tele, y sacó un libro como un manual, como una especie de libro de divulgación, de batalla, y bueno, ganó el premio Nobel en el año 76, ¿ya? En ese sentido es mucho como más conocido. Y ahí Harvard también habla de Friedman, de hecho lo considera como un parte de su maestro también, en ese libro, el de Milton Friedman. Tiene un capítulo sobre Friedman. Bueno, ahí se habla harto los Chicago. También lo que entiendo que hay un libro que yo no he leído, perdonen que les pase estos datos, pero por si les interesa, de Juan Andrés Valdés, que acaba de ser editado en español, que se llama La Escuela de los Chicago Boys, también trata, pero en contra. Y él fue el primero como que empezó, no el primero, pero fue uno
en realidad no fue el primero, pero fue uno de los que a nivel académico, así, digamos, a nivel internacional, en inglés, más difundido como el mito de los Chicago Boys. Creo que presenta a los Chicago Boys casi como si lo hubiese lavado el cerebro en Chicago, una cosa así. ¿Por qué digo creo? Porque eso lo dice un autor en ese libro, La Escuela de Chicago. Por si quieren también buscar ese libro que está en Chile editado, se llama de Juan Gabriel Valdés, que ahora es embajador en Estados Unidos, es un politólogo, hijo de Gabriel Valdés. Ya, pero eso lo digo en general, o sea, hay harto material, digamos, que se ha escrito, digamos, que se puede investigar, y además hay biografías o entrevistas a Sergio de Castro, Roberto Kelly, hay varias entrevistas de Patricio Nessi, hay un libro de Álvaro Bardón, hay otro libro de Pablo Barahona, todas esas fuentes ya las estoy empezando a recopilar, así que más adelante yo tengo interés como en estudiar un poco más a los Chicago Boys, dentro de mis múltiples intereses. Pero por eso, confieso que no lo he tratado mucho, pero bueno, pero sí yo creo que ellos no eran propiamente, los Chicago eran economistas como duros, por decirlo así, como técnicos, digamos. No eran propiamente filósofos ni nada por el estilo, porque no eran filósofos, eran economistas, pero que sí tenían una concepción de lo que tenía que ser el país, tenían una concepción política, eso yo creo que es verdad. De hecho, eso lo dice Tomás Mullián. Tomás Mullián en el libro Chile Anatomía de un mito, que es muy interesante, desde un punto de vista, sí, yo no estoy de acuerdo con él, pero es muy interesante como fuente, digamos. Él dice que los Chicago, le da mucha importancia a Chicago y dice que tenían un proyecto país, una visión de país. Y eso, bueno, se ve sobre todo en el ladrillo. Entonces, eran economistas técnicos, obviamente, no eran filósofos, pero tampoco eran meros economistas tampoco, o sea, es como un punto intermedio, digamos. Entonces, eso, bueno, eso. No sé, ¿alguna otra pregunta, opinión? Ahí como ya cerrando, perdonen que me haya... Valentina, ¿me puedo tomar la palabra? Sí. Una de las cosas que, bueno, yo siempre trato de traerlo a la contingencia. Una de las cosas Está que bien. hemos visto en los últimos días es que, por ejemplo, Matamala, en Tolerancia Cero, el último domingo, Ya. inventó, o sea, a mi parecer inventó que las derechas estaban inventando una fake news respecto de la autonomía del Banco Central, respecto de una norma que actualmente está en la ley orgánica del Banco Central y que ahora estaría constitucionalizada, diciendo que eso no afectaba la autonomía porque la norma existía, desconociendo que no da lo mismo que una norma esté a rango legal que a rango constitucional. Claro. Luego, en esta semana, Javier Couso, otro de los autores de El Otro Modelo, junto con Alfredo Claro. Yuenán y Fernando Atria, Ya estaba defendiendo al borrador. estaba defendiendo el borrador diciendo que era falso que la derecha afirmase que se rompía la unidad del Estado y que las autonomías indígenas de los pueblos originarios tuviesen una primacía jurídica dentro del orden constitucional, puesto que cualquier apelación a una resolución dictada por una comunidad indígena sería revisada por la Corte Suprema y por lo tanto estaba todo unificado, olvidando, no de manera antojadiza, sino que de forma bastante maliciosa, el hecho de que si bien la Corte Suprema revisa, o se supone que revisaría las resoluciones de los Claro, va a tribunales ser de primera última instancia, instancia, claro. sí, pero es que lo revisaría con, adivina, vale, con norma indígena, no con legislación común, dando a Claro, entender, omitiendo ese punto y dando a sí, entender de que las derechas entonces están claro. inventando algo que en verdad no están inventando. Y finalmente Axel Kaiser en estos últimos días sacó una columna en el diario, en el diario El Mercurio, que todos han calificado de fake news, más allá de la forma que uno puede criticar de Axel, en donde finalmente dicen está mintiendo. Lo que se está intentando entonces hacer es, a propósito de esta construcción del mito del Estado neoliberal, se está intentando llevar a que todo lo que dicen las derechas es falso. ¿Cómo lo hace la derecha para derribar estos mitos cuando, al menos yo tengo la posición de que las derechas tienen carencia de capacidades académicas, políticas y técnicas para refutar cosas como lo anterior y como lo que nosotros tenemos hoy día presente, que es que la Constitución de 1980 no sería neoliberal? ¿Qué hacer? ¿Estamos jodidos? Eh, bueno, es que eso lo hemos conversado antes. El problema es que los políticos de derecha no son, digamos, no están interesados en lo intelectual, entonces no leen. Hay una especie, a ver, lo dije antes, hay una separación,
como que los intelectuales de derecha van por un carril y los políticos van por otro carril. Y no hay puntos de contacto, por decirlo así. Entonces, ese es el problema. Y en general, digo en general porque hay excepciones. Hay políticos que son cultos, más cultos, yo creo, por ejemplo, Jaime Belolio, creo que Luciano Cruzco, que es bastante culto, yo he conversado cosas de historia con él, se sabe, digamos. Pero son excepciones, podría nombrar otras excepciones, ya, pero no van a ser más de 5, digamos, contados con los dedos de una mano. Pero en general, los políticos de derecha son bastante ignorantes. Esa es la verdad, lo digo así duramente, porque bueno, yo digo las cosas así. Entonces, no sé por dónde. Ahora, por ejemplo, No, y perdona, no sé Vale, si... y lo otro, perdona, Vale, y lo otro, que estas ideas que se conversan acá hay que llevarlas a la población. Claro, Y los políticos de derecha no tienen calle. ya, bueno, Dejaron un pero par. bueno, puede ser, pero es que igual aunque tengan calle, o sea, no hay que tener calle y hay que tener cabeza, o sea, las dos cosas. ¿Mm? Tienen que ser No una tienen mezcla, ni lo uno pero, ni lo otro. pero bueno. Entonces no sé, pues, pero bueno, ahora por ejemplo lo del preámbulo, les voy a mandar en la tercera, que lo mandé a otro grupo, donde está Moisés también, estamos ahí con Moisés, sobre los preámbulos, y es una locura, es delirante. Y ahí hacen toda una narrativa de la historia de Chile. Es que ese otro tema que yo no lo he tratado en este curso, pero eso está tratado muy bien en un artículo de Felipe Schweinberg, en el primer libro que sacamos de Democracia y Libertad, que se llama El Octubre Chileno, cómo la izquierda contribuye a la narrativa en base a que en realidad el problema no sería el neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo sí sería el problema, pero sería como la última etapa de a ver, ¿qué es lo que dice generalmente esta narrativa? Que está muy presente en la convención. Que toda la historia de Chile, desde la independencia en adelante, sobre todo a partir de la independencia, no en la época colonial, que la época colonial, ellos son como colonialistas, o sea, defienden la época colonial, donde no existía libertad de comercio, no existía libertad de expresión, no había democracia, no es que en la época colonial era todo malo, tampoco. Yo tampoco creo en la leyenda negra, así, totalmente negativa, pero tampoco era una leyenda rosa. Yo prefiero la época moderna o republicana para adelante que la colonial, si ustedes me preguntan. Pero hay una idealización de lo colonial en contra de la república, digamos, y eso aparece en los preámbulos, es bien interesante, y yo quiero escribir una columna de eso. ¿Y por qué? Porque hay la idea de que a partir de la república Chile está como jalonado, un poco eso lo trata Spenberg, por distintas injusticias históricas. ¿Ah? Distintas injusticias históricas, siempre injusticia en contra de los mapuches, en contra de las mujeres, en contra, digamos, de bueno, los pobres, los trabajadores, etc. Y en el fondo, digamos, recién ahora, con la Convención Constitucional, como que estos convencionales habrían visto la luz, se habrían dado cuenta, sería como una revelación, digamos, divina, y la Constitución sería casi como la Biblia, por decirlo así, que estaría diciéndonos, bueno, este fue el pasado, el Antiguo Testamento, digamos, pura injusticia histórica, y ahora viene el Nuevo Testamento, la buena nueva, donde todos vamos a ser felices, vamos a ser buenos, y vamos a resolver todas las injusticias históricas. Es una cuestión delirante, o sea, eso es, digamos, no puede ser algo constitucional, eso es una cuestión como de Jorge Baradit. De hecho, Jorge Baradit Para ahí es autor de uno de los preámbulos, justamente, que tiene toda una teoría de toda la historia de Baradit, que yo la he leído al una pasado. segunda independencia el 18 de octubre. Claro, llegó a decir que la verdadera independencia es el 18 de octubre. Entonces, digamos, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque la derecha no es capaz de responder esto. No tiene, los políticos de derecha no tienen la capacidad para responder esta narrativa, que es una narrativa que se viene construyendo desde lo que se llama en Chile la historia desde abajo, liderada sobre todo por Gabriel Salazar. Gabriel Salazar y Sergio Grez son varios historiadores, que da para otra charla. Pero como teníamos que hacer 7 mitos, que es el mito como de la injusticia histórica, también. Que ese es otro mito, otro gran mito. ¿Ya? Yo lo quiero tratar más adelante también. Parece que el curso quedó corto con 7 mitos. Idea mía, Sí, ¿no? claro, tenemos ese mito, claro, ese mito de la injusticia histórica. Bueno, yo más adelante también quiero escribir algo sobre la ocupación de la Araucanía, que tengo muchas fuentes sobre la ocupación de la Araucanía, donde por ejemplo se demuestra, pero claramente saca un documento, que la ocupación de la Araucanía fue una ocupación pedida por los mapuches. O sea, no fue el ejército chileno ocupar la Araucanía en contra de los mapuches, sino que la mayoría de los mapuches, estoy hablando de los loncos, de los caciques, salvo 2 casos prácticamente, estamos hablando como 10, más de 10 loncos, y 2 en contra, apoyaron la ocupación de la Araucanía.
digamos, apoyaron, la pidieron, la solicitaron, la apoyaron, hay documentos donde hacen pactos con los militares, todo fue una ocupación pactada, digamos. Entonces y además se logró militarmente gracias al apoyo militar de los mapuches en contra de otros mapuches. Esto se los digo ahora corta, yo no lo puedo decir obviamente en la prensa porque necesito prepararme un poco más, buscar bien la fuente, desarrollar el tema, meterme más, pero así yo les digo que esto es súper demostrable. Tengo todas las fuentes, tengo todas las memorias militares, las memorias de guerra, todas esas fuentes que yo he recopilado ya en los últimos años, digamos. Entonces, no existe, digamos, una ocupación de la Araucanía, por ejemplo, en contra de la mayoría de los mapuches. Muchos, el tema de la propiedad también. Los mapuches, la mayoría querían pasar de una propiedad colectiva a una propiedad individual, porque estaban cansados con no poder no ser dueños de los bienes. Porque los bienes a los que tienen acceso eran bienes de uso y goce solamente, bajo el sistema de propiedad comunal, digamos, que tenían los mapuches. Y así les puedo hablar de más cosas. Bueno, pero no tenemos más tiempo. Ya, pues vamos, nos despedimos. Pero la dejé ahí boteando, ese tema más adelante se viene, más adelante se viene. ¿Ah? Entonces lo esperamos para la siguiente y última sesión de este primer curso de estudio histórico. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a todos quienes participaron. Hay un mensaje acá de Ignacio que cierra diciendo: perdón, muy interesante sesión, ¿vale? Aquí en Perú se puede hacer una analogía con el discurso de la izquierda en contra del gobierno de Alberto Fujimori y la aplicación de inicios de los 90 en la economía social de mercado, la cual califican de neoliberal. Claro, sí, el reclamo por la constituyente aquí en Perú, en buena medida, se basa en dicho discurso. Silo Morán agradece y dice: gracias, vale. Saludos. Perfecto, gracias, Ignacio. Sí, yo había escuchado eso también, sí. Ya, muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias. Hagamos la grabación.